chicos. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? Bienvenidos a lo que es la mini previa de esta retransmisión del Breogán Real Madrid. Ya prestos y dispuestos ahí con el partido, lo que es realmente un buen partido, porque no hay que olvidar que ahora mismo Breogán es posiblemente el equipo revelación de esta Liga CB, de esta Liga Endesa, con varios jugadores interesantes, entre ellos Musa, del cual hemos hablado en este canal, incluso con un monográfico respecto a su nivel baloncestístico, que es desde luego uno de los jugadores con mejores estadísticas, mejores números. Y bueno, es un equipo que no es solo eso, vamos a ir dando unas pequeñas notas de lo que hay que estar muy atento, porque es un equipo con gran capacidad ofensiva, un equipo que ataca muy bien. Como decimos, Zanan Musa es el jugador líder de este equipo, el alero bosnio, pero al margen otros jugadores realmente interesantes es su base, Trevor Haynes, que es un jugador tremendamente explosivo y anotador, uno de los máximos anotadores actualmente de la Liga ACB, Tyler Kalinowski, cuidado este americano, raza blanca, tirador, con uno de los mejores porcentajes de 6,75 de toda la liga, y luego jugadores interesantes por dentro, un viejo conocido de la liga como es Jordan Sacco, jugador intimidador, buen rebotador, con buenos fundamentos a la hora de anotar, jugadores como Marko Lukovic, también con bastante talento. Un equipo realmente interesante, así que, bueno, pabellón lleno, ya estamos viendo. Breogán ahora mismo tiene en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo, pues muchísima gente apoyando, la verdad. Eso va a ser un auténtico caudal de apoyo para Breogán. Y bueno, Ana, ¿qué esperamos del partido? Porque venimos de muy buenas sensaciones, 2 partidos consecutivos en forma de victoria de Euroliga. ¿Qué esperamos? Yo espero que Madrid juegue un buen partido. Yo lo espero, o sea, no es que espero, creo que los vamos a ver un poco cansados. Fueron muchos partidos. Ahí está la clave. La última semana, entonces a lo mejor vamos a ver si Lazo va a tirar un poco más de Alocen, de Vukcevic, o ya veremos. No parece, ¿no? No parece. O que a lo mejor Williams Goss salga de titular y coja confianza, que es algo que también se va necesitando. Sí. Bueno, chicos, ir comentando si queréis en el previo paso del partido un poco las sensaciones que tenéis. No me están llegando comentarios. Está todo bien, ¿no? Porque es raro, normalmente los chicos suelen comentar. Ahí está. Vale. Enrique, el cansancio no puede influir, pero van a ganar seguro. Así es. Les puede influir. Pero bueno, el equipo ese puede. O sea, el cansancio es real, porque ya, o sea, 3 partidos seguidos y ganamos el viernes. Evidentemente no se debe utilizar de excusa, pero sí que puede ser una influencia dentro del orden natural del partido. Entonces ahí Pablo Laso tiene que encontrar un poquito las sinergias positivas dentro de los quintetos y también tener a la gente fresca dispuesta para competir lo mejor posible. Alberto Abalde, como anécdota, vuelve a su tierra, a Galicia, que no vuelve mucho, y que viene a hacer un gran partido, por cierto, uno de los grandes destacados junto a Yabusel y Walter Eddy Tavares. Ahí tenemos ya a los chicos. Alex, hola, muy buenas, hoy llegué más pronto que ayer. Sí, y además es que más pronto el partido. O sea que aquí os quiero a todos pronto, ¿eh? Y nosotros también, chicos. O sea, llegamos un poquito antes al directo para preparar un poquito. Así que, bueno, chicos, si quieren repasar los resultados de la jornada, ahí están. Sí, lo están poniendo ahí en el live de Movistar. Pero bueno, sobre todo destacar lo nuestro, ¿no? Ahí está el Real Madrid con todo bagaje invicto, 5 victorias, a falta de obtener la 6ª. Y el equipo, más allá de algunas notas individuales mejorables, creo que pasa por un global, un momento muy positivo. Es verdad que nos estamos dejando llevar en ciertos momentos de los partidos, con unos parciales muy positivos, empezando muy fuerte en los primeros cuartos frente a Mónaco y Panathinaikos, y luego un poquito con bajones de intensidad en el rebote, en el lanzamiento de 3, a la hora de controlar el balón y el ritmo de partido. Pero bueno, creo que en líneas generales el equipo está teniendo una actuación muy positiva. Por cierto, hemos visto que es que la canasta de Breogán se ha caído. Lo que es el gancho de la canasta, observar, mirar. Mira, la cámara, de hecho, se ha caído la cámara canasta, que está por la parte de atrás. Bueno, espero que todo... Cosas que pasan, Ha sido anécdota porque... Bueno, no sé, ahora están con la repetición. Como que se hizo un... Sí, es como que... Se bajó todo, ¿no? Hoy tampoco podré ver el partido, así que lo seguiré por la JV, jornada virtual, y por aquí. Bueno, Alex, pues tú nos sigues, a todos aquellos que no lo podáis ver, por cuestiones de pago, etcétera, pues lo podéis ver con nosotros. Vamos a comentar, a lo mejor tenemos un poquito de delay también con el tema del partido, pero bueno, chicos... Bueno, los que lo veáis por vía online no, va a ser los que lo veáis por la vía tele en principio, ¿no? El delay. Mientras el delay no sea adelantado y sea retrasado, todo irá bien.
Sí. Mejor. Buenas tardes, Iván. Buenas, Iván. ¿Qué tal? Muy buen ambiente, ¿eh? Me recuerda un poquito, no es por nada, es una comparativa fácil, pero me recuerda mucho al Pazos do Sar de Obradoiro. O sea, a lo que es la cancha del Obradoiro, sí. Básicamente. Yo a veces escucho aquí alguna cosita que digan por aquí que dice que me puedo distraer. Sí, pero yo la verdad es que estás retándote a ti misma y a tus capacidades. Porque yo me acuerdo cuando me ponía el pinganillo escuchando una retransmisión al margen y yo tenía que estar comentando por otra parte, la verdad es que es arduo, complicado. Muy complicado. En fin, queda un minutito para que comience el encuentro, un minuto para también saber los quintetos. Hay que estar atentos a Musa para el año que viene. Nacho Willis Ghost. No, ese no es el quinteto, cariño, solo la presentación de los jugadores. Perdona. Nada, para eso estamos. Hay que estar atentos a Musa para el año que viene, nos dice Mario. Ya, bueno, yo estoy muy atento, fíjate si estoy atento, que ya hice un monográfico aquí en el canal y es un jugador que me gusta. Creo que le vais a dar un poquito de hype a algunos, pero es muy buen jugador. A mí me gusta mucho también, ¿eh? O sea, yo cuando quería ser comedido no significaba que no me gustara Musa. No soy tan tonto. No lo echan por Movistar Líder, al no ser el partido de la jornada. Ah, claro, lo del euro, la oferta esa. Yo creo que los Movistar Líder es lo que pasan cuando es por Vamos, ¿no? A lo mejor no es eso. Claro, el partido, lo que considera Movistar el partido de la jornada es por Vamos. Sí. Que en este caso ha sido Iberostar Tenerife, creo, con Baskonia, el partido. Vale, pero ahí va a empezar. Bueno, ahora sí que tenemos quintetos, chicos, vamos con ellos. Tenemos Try Belhains, Sergi Quintela, Musa, Iván Cruz y Rashid Mahalbasic. Mide 2,5 Musa, dice sí, Carlos. Mahalbasic. Bueno, se ha dejado alguno de los jugadores claves, Paco Olmos, en la segunda rotación. Paco Olmos, que es un entrenador que ha trabajado muy bien en los últimos años a nivel básquet caribe, ¿eh? Y un entrenador de prestigio. Mira ahí está. Ojito, ¿eh? Quinteto muy raro. Alocen, Koser, Vukcevic, Yabusel y Edi Tavares. Creo que esto tiene que ver a lo mejor con el marcaje de Zanan Musa, metiendo 3 jugadores altos, Vukcevic, Yabusel. Vamos a ver ese triángulo ofensivo como lo competimos, tanto en defensa como en ataque, lo que es puestos 3, 4 y 5. En fin, esperemos que Lasso dé con la tecla, porque me parece un poco extraño. No apuesta por Hanga, no sé si Hanga está en el banquillo. Chicos, si vosotros me podéis confirmar, porque yo ahora mismo, como no oigo la... Adam Hanga, a ver si está en la retransmisión. Vale. Entonces, no sé exactamente esto por qué lo ha hecho Lasso, si es por cuestión a nivel táctica o simplemente porque no tiene Hanga. En ataque bien, porque Yabusel y Vukcevic tiran muy bien, sí. Bueno, esto lo hizo el año pasado en algunos momentos con Garuba y con Trey Thompkins. Sí. Hay que recordar, ese 4, poner 2 4 juntos. Mira, Jesús, lo televisan por Movistar Deportes, ¿vale? Lo están pasando en Movistar Deportes. Y Alex dice que la última vez que jugamos en cancha de Breogán nos llevamos una muy buena paliza. Bueno, eso ya fue hace tiempo, historia del pasado, y ahora el presente es un Breogán que es equipo candidato para mí a estar en playoffs esta misma temporada. Salto entre dos, que gana... Casi nos saltaron, y Tavares casi la manda hasta el infinito y más allá. No me parece ver a Hanga, así a simple vista. Es baja, dice Mario, ¿eh? Por eso a lo mejor ha hecho este movimiento. Claro, yo es que como no lo sé... Está un poco mal, ¿no? A ver si tú lo escuchas por ahí también. Bueno, primer ataque del Real Madrid con Koser, Alocen. Cuesta escuchar, tú eres muy... No, claro, es que es muy complicado. Bueno, es que es complicado. Koser, primer tiro, rebote para Edi. Vamos, chicos. Alex pregunta si Vukcevic está de 3. No, yo creo que es más bien Yabusel, que está de 3. Y canasta de Quintela, primera canasta para Breogán. Ojito, a Sergi Quintela. Ahí están los hermanos Eric y Sergi Quintela. Los dos de Lugo. Hoy, bueno, de momento están buscando el poste quien le cubre a Vukcevic es Musa, para sufrir yo creo menos. Bueno, ahí vemos el triángulo cómo lo está jugando. Koser de 3, mal tiro, bien Tristan. Alocen no se atreve. Tristan sí, tiene que tirar. Tristan de 3, joder, qué piedras ha tirado, madre del amor hermoso. Bueno, hemos empezado intentando jugar por dentro y desde ahí abrir afuera e intentar generar superioridad. De momento nada. Ojito a Bell. Qué canasta, qué canasta, qué canasta. Muy buenas, ¿eh? Ahí tenemos a Belhains, que es uno de los grandes peligros. Uno de los grandes peligros, del Breogán. Hola, muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos. 4-0, Lasso de misión. ¿Qué dice? Mira, todo el rato la jugada del 5 es Vukcevic al poste y Tristan, muy buen tiro de Tristan. Bueno, es verdad que hay Tristan, puede buscar a Musa, que es un hombre fuerte, pero evidentemente Tristan es más alto, tiene más envergadura. Por ahí le puede hacer cosas. Que Alex dice que cuando perdimos fue en Ojo, Musa precisamente de 3, falla. Bien. Buen rebote de Alocen.
Vamos, Carlos. Falta. No. Nada. ¿Cómo? Ah, no. Fuera. Ha pitado fuera. Cuidado con Bell-Hines, que es un jugador muy incómodo. Muy incómodo. O sea, es un tío que es una aceleración constante. Es como yo hablando, no para. Sí. Ahí lo tenemos jugando de falso, de combo guard, de 2, porque Quintela y él pues combinan a la hora de subir. Bueno, ya tenemos claro cuáles son los peligros, ¿no? Ahí tenemos Musa, que absorbe muchísimo balón. Uy, lo dejaron ahí solo. Bien, buena defensa. Tavares fuera de sitio. Cuidado ahí que nos puede... Musa canasta. No había sido mala la defensa. Ellos han empezado muy fuertes. Atrás creo que tienen claras las ideas y en ataque circular buscando luego las ventajas con Musa. Y ellos jugando una defensa, ahí vemos 3-2. Una zona 3-2 ahora mismo. O sea, 2-3, perdón. Yabusel. Coser, 7 segundos. Vamos, Eddie, en la zona. Yabusel de 3 en la esquina. Dentro Yabu. Bien rotado. Es broma, este hombre no va a descansar ni un minuto. Bueno, pero hoy en la rotación al menos está Tristan, que ahí le va a ayudar. Aunque es verdad que, claro, ha salido de 3. Pero bueno, vamos a ver cómo le sale esto a Lasso. Porque ya el año pasado lo probó con Tompkins y con Garuba. Y no le salía mal, ¿eh? No. Joder, Musa el rebote. Bien, Eddie. Ese doble rebote ahí se ha luchado. ¿Qué falta? No, ha sido tapón legal Vale. de Eddie. Bueno, Eddie muy activo en los tableros, como siempre clave. Ahí vemos la repe, sacando el balón de dentro prácticamente, sacando y luego taponando. Quintela, cuidado, bien, buena defensa. Cuidado con los pick and pop de este equipo. Ahí está, triple del Breogán. Y son 9-5. A ver, ellos tienen muy... Me recuerda a Obradoiro también en eso, y no solo porque sean gallegos, son un equipo con muchos tiradores, pueden tirar desde cualquier zona de la caja de ataque. Bueno, ya estamos viendo la zona de ellos, lo tienen claro, para colmos. Esa zonita, 3-2, intentando cerrar un poquito el medio, Lo cerran muy bien. Nos cierran mucho el medio, hay que abrir por fuera. Sí. Alocen tira y nada, tapón, un poquito, el equipo no está sabiendo leer esa zona, Bien. Bueno, no, le dan canasta legal. Canasta y obtiene la máxima ventaja, ¿no? 11-5. Sí, a mí no me parece mala la alineación, pero claro, cuando no tienes 4, poner a un 4 de 3... Ahí. Chicos, no sé cómo lo habéis visto. Yo no entiendo esa canasta ilegal. No, que toca tabla. Vale. Toca tabla. Bueno, ahí está, cuando lo va por izquierda es Buksevich, por dentro, Tavares, falta. Bien. Bueno, creo que ahora mismo las situaciones más favorables al 5 para 5 es Buksevich al poste, que ahí tiene ventaja y desde ahí inventar y generar, ¿no? Intentar generar situación. Creo que en la jornada virtual va más adelantado, pues vaya. Bueno, sí, creo que bastante. Bastante. A lo mejor, porque están cantando antes las canastas. Pues lo siento, macho. Bien, Tavares, otra cosa no podemos hacer, tío. Nosotros hasta ahí podemos. No, es que estamos con Zombie, claro, entonces claro. Es un poco más... Sí. ¿Y jornada virtual qué es? Como sí, es para ver, pues directamente ves la box, la tabla de canasta y... Van escribiendo, ¿no? Sí. Claro. Falla el segundo Tavares, rebote para Rasatovic. Bueno. Yo voy leyendo en los comentarios, ¿vale? Buksevich en ataque es muy bueno, en defensa otra cosa, no se mueve. Bien, buena defensa ahora. Bueno, Tristan ha empezado bien de momento, Alex, sí, Madrid está jugando de blanco y el Breogán de azul. Ojo, Tristan. Celeste, no sé, azul blanco, azul claro. Bien, buen pase. Yabusel abriendo para Locen en la esquina de 3. Carlos falla, era un buen tiro, A ver, no estamos jugando malos tiros, pero es verdad que hemos fallado algún tiro fácil. Y Musa, la verdad es que, joder, macho. ¿Cuántos puntos lleva Musa? 4 puntos, 2 de 4 en tiros de campo, ha tirado un triple, lo ha fallado. Bueno, ahí estamos, El partido hay que competirlo. No va a ser un partido fácil, eso ya lo sabíamos. Entre los partidos de Euroliga y ellos, Tavares desde 4.70, muy forzado, ese no es su tiro. Sí. Creo que Lasso a lo mejor en breve va a empezar a mover algo. De hecho ya está... No, Hanga está ahí. Ah, no, es Abalde. No, es Abalde. Abalde y Poirier van a entrar. Sí. El Madrid blanco, sí, Alex. Cuidado con Bell, penetrando. Cuidado con los pops abiertos. Joder, lo hemos dejado solo otra vez. Vale. Rebote, chicos. Falta... No, Tristan rebotea de segundas. Vamos a correr un poquito. Sería necesario... Joder. Falta en defensa de Musa. Pero Musa está tremendamente activo. No, Hanga me he equivocado. Es Abalde. Perdona. Es Abalde. Yo pensaba que era Ruth. A ver, yo creo que tenemos que cerrar mejor los tiros de ellos en el pop.
cerrar situaciones de rebote, intentar correr un poco, porque ellos, la verdad es que con la zona que nos están haciendo 3-2 nos están poniendo problemas. Yo creo que, yo no sé si fue falta en la defensa, ¿eh? Falta de ataque, creo yo. O sea, creo que se cae por el... Va de tráiler y se lo encuentra. Lo que pasa es que se está moviendo el de Breogán y los árbitros en eso te condenan bastante. Bueno, Tristan sigue, ¿eh? No ha sido el primer cambio ni nada por el estilo, porque Tristan no está jugando mal. Alocen, buena para Poirier, Tristan de 3, ojo al triple de Tristan, nada, muy mala suerte está teniendo en los tiros. Yo creo que está jugando bien, sinceramente. Las cosas que está haciendo las está haciendo con orden y criterio, pero no está teniendo todo el acierto que... Claro, Mugen lo dice, se mueve, es falta. ¿Ves? Cuidado. Nada, casi 2+1, Quintela encontró la puerta atrás a Coser. Coser algunos problemas con Quintela, también porque es más pequeño. No estamos encontrando las defensas individuales lo más adecuadas posible, ¿no? Sí, de 3, los porcentajes del equipo en líneas generales, no sé este año qué porcentajes tenemos, creo que un 33 o así de media, un 33%. Pero hemos mejorado bastante. Sí, pero digo, si cogemos todos los partidos y hacemos media, un 33. A Lazo le da instrucciones a Alocen. Buenas tardes, David, ¿qué tal? Bienvenido al Salón de Madridismo al Día. ¿Qué tal? Quintela anota los dos, ¿no? Sí, los dos tiros. Bueno, lo tiene claro Paco, ¿eh? Entonces, tras canasta, siempre zona. La ha ido marcando ahí. Bueno, marca individual. Ah, cambia individual, ¿ves? Primero, individual para presionar y luego la zona ya cuando el equipo está arriba. El partido está 15-6. Sí, la verdad es que son 9. No, la verdad es que ahora muy precipitado Alocen, no está encontrando Alocen el ritmo de juego adecuado. Musa penetra. ¡Bueno, Tristan! Pero fue falta. No. ¿La ha pitado? Sí. Joder. Sí. Estoy a 3 pantallas, viendo a vosotros viendo el básquet y el cadete femenino. Joder, macho. El arquitecto de Matrix, ya te lo digo. El cadete sigue jugando porque jugó el B recién, iba ganando 0-1 cuando empecé a ver. Ya no sé cómo está. Lo que pasa es que el porcentaje engaña. Ha habido partidos con muy buenos porcentajes, pero la mayoría... No, claro, yo de lo que hablo es de la media. Sumando los partidos buenos, restando con los malos, haciendo media. Yo espero que no nos pase como la última vez, Alex. No, bueno. No, chicos, Madrid no puede perder. Musa, dentro del primero, la verdad es que Musa ha empezado muy activo. Claro, a lo mejor es importante empezar así fuerte, ¿no? Pero bueno, todo puede cambiar. Pues es un partido de baloncesto y es muy largo todavía, lo que queda mucho. Rebote para Vince, Poirier, que ya sabéis entrar por Eddie. Sí, el Breogán ha descansado y el Madrid no, y el Breogán es que lleva 3-2 y jugando muy buen baloncesto. Muy buen baloncesto. O sea, vimos lo que hizo contra el Barça. Abalde, cuidado, ahí está desde la media. Alberto Abalde, muy buen Alberto. Bueno, Alberto parece que está fresquito. El porcentaje en tiro de momento malo, sí, Iván. La verdad es que los porcentajes de triple y de larga distancia dejan que desear. Vi que a Alocen le da un poco de miedo tirar algunos momentos, ¿no? 2, 3 amagos ahí. Bueno, de Alocen yo creo que está casi todo dicho, ¿no? Yo creo que hoy lo mete por rotación, pero hay que meterlo también en los otros. Cuidado, Musa, apertura de fuera, Musa. Bien, Tristan, bien. Hay que correr, chicos. A Alocen hay que darle ritmo. Ojo a Balde. Nada. Marcamos bloqueo con Vince. Cuidado ahí, el resbaloncillo. Se cayó Alocen. Pero ellos están defendiendo bien, ¿eh? En individual. Tristan de 3. Ese es su tiro, Tristan. Bien, Tristan. ¡Vamos! Va, Tristan, va. El triple de Madrid, ¿no? Si no me equivoco. Bien. Sí. Te lo he dicho así, pero sí. Triple sí. Es que Tristan ha metido un feed-away antes. Vale. Ataca Breogán. Ahí con Resatovic nos están intentando siempre hacer la misma jugada. Cuidado. Bien Alocen. Tiro de Quintela. Ay, muy bien. Bien, Vince. Buen rebote. No podemos perder eso, tío. No podemos perder. Bien. Bueno o mal, macho. Lo dejaron. Hemos corregido. Menos mal que hemos corregido. La jugada de ellos fue muy buena. A Balde a ver si le da ritmo al juego. Bloqueos rápidos. Intentar buscar a 2-3 metros de la canasta. Canastas fáciles. A Balde también ahí muy protagonista. Vamos a Alocen ahí. Atacando el Madrid. Carlos para Fabián de 3. Nada, los porcentajes de 3. Pero al menos el rebote ahí lo peleamos. Bien. Marcamos jugada de nuevo, chicos. Ya sabéis, 16-11, 2 minutos para el final del primer cuarto. No, hay que apurarse porque el reloj mueve. Cambio de defensa, Alocen de 3. Nada, a ese tiro muy precipitado. Creo que nos va a meter a Urtel rápido Lasso porque Alocen no está encontrando sensaciones de juego. Bueno, va a entrar, de hecho, Yabusel. Yabusel, ¿no? Va a quitar, sí, Yabusel y Goss. Goss seguro por Alocen y Yabusel por Tristan.
que ahora se queda clavado en el bloqueo, nos tiran. Nada, a Valde. Bueno, estamos metidos en partidos, chicos. A ver, al final... también ellos han tirado algún tiro precipitado, fuera de onda, fuera de lugar. Uy, Tristan, qué buen pase. Claro. Pero Tristan, ves, por ejemplo, ahora ese pase era muy bueno de calidad. Lo ha fallado y entonces le pide perdón al banquillo. Es que juega con miedo. Mira, ahí que bien ha tirado. A Tristan tiene que jugar con madurez y libertad, tío, que es un hombre de facto de la primera plantilla. Parece que tiene que ir pidiendo disculpas. ¿Cuántos años tiene Tristan? 19. Vale. Bueno, pero... Ahí... 18, 19, pero... Es difícil, sí. Mario, la verdad es que es difícil que Alocen coja confianza, así de repente te dan galones, primer partido, tras estar un poquito frío en los otros dos de Euroliga. Bueno, estamos haciendo aperturas a las esquinas, pero no estamos aprovechando. Poirier, te quedan 5 segundos, tío. Tienes que hacer jugada. Poirier no tiene tiro. No le dejan. Vamos, Agu. Nada, no vale la canasta. ¿Falta o No, el reloj se acabó la posesión. Nos estamos atascando. No estamos reboteando mal. Tenemos tiros liberados en las esquinas que no estamos anotando. A nivel de circulación no estamos jugando mal. Pero los aciertos te marcan. Veo que ahí en abajo de la canasta le cuesta bastante al Madrid, ¿no? No debería. Porque, a ver, pero tiene... Cuidado esa jugada. Otra puerta atrás. Nos hemos comido ya 2 o 3 puertas atrás. Una de Quintela con Coser, esta de Musa y otra anterior, si no recuerdo mal. Chicos, tenemos que estar mucho más activos con las defensas individuales indirectas. A Valde, ese 2 para 2, jugando con Gos. Apertura para Coser. Fabián otra vez en la esquina. Vaya. Cambian de zona. Cambian a todos los hombres. Cambian todo el rato. Nada, no nos estamos enterando. ¿Falta de ataque? Ellos cambian todo. Todos los defensas cambian. Les da igual que sean interiores que exteriores. Cambian con todo el mundo. Y nos estamos obcecando. Por ejemplo, aquí ya Busel tenía que haber tirado. Tenía tiro. Tardó bastante, ¿no? Sí. Y esta jugada muy buena por detrás. Mira cómo le rompe ahí. Hablando de Vukcevic, tengo la sensación de que Vukcevic solo ganaría músculo si fuese la NBA. Nos comenta Alex. Y es lo que más... Pero yo creo que hoy no ha tenido grandes despistes defensivos. Vukcevic ha cogido un par de rebotes, ha peleado otro rebote ofensivo. Sí, estamos abusando del tiro de 3. Pero, hombre, también es que ellos te obligan a tirar de 3 en la zona, ¿no? Hemos jugado contra una zona. Falta de 2-3, sí, falta de Gos. El Madrid está a una de entrar en bonus, chicos. ¿Ya? A una. Ay, mi madre. Lasso no tiene cara de muy buenos amigos. Bueno, Musa en la zona central marca muchísima tendencia al juego, ¿eh? Ahí está penetrando, otra vez como marca los pasos. Madre mía. No paramos a Musa, ¿eh? ¿No ha hecho ahora cambios mismo el técnico del Breogán? No. Yo creo que ha hecho uno, ¿no? No, madre mía. 1 o 2. Como mucho 2, pero yo creo que 1. 6 segundos, Gos. Mira, este es el problema que tiene Gos. Es que no se va de nadie, tío. No se va de nadie. No se va de nadie. Final. Ha hecho falta, pero bueno. Pero no se iba de no tenía potencia para irse, no tenía. Sin bloqueo no tiene la capacidad de romper, tío. Eso es lo que yo le pedía a Gos. Entre otras cosas, claro. Podría haber hecho la canasta también, ¿no? Nos está costando mucho anotar, Mario. Nos están desgastando mucho. Sí. Van a llegar fundidos al final. Ellos, ¿no? El Breogán, se refiere. Claro. Pues yo creo que nosotros estamos más cansados que ellos. Y Gos no hace la canasta. Otra cosa es que ellos tengan una plantilla más corta, pero creo que, por ejemplo, la baja de Hanga es importante. Con Musa, creo que nos está lastrando, y a nivel físico en general. Bueno, esto tiene pinta que se va a quedar más 8. Tiro lejano. Final. Final, 20-12. 20-12. Sí, se puede tirar de media distancia. Valde tiró un tiro, de hecho, de media distancia, pero sí es el único... Ni juega bien el 2x2. Dice... Están hablando de Williams 2. Que está haciendo un poquito la sensación fría, chicos, en forma de fichajes. Bueno, sensaciones, chavales. Primer cuarto. Poquito fríos, ¿no? No hemos atacado mal el 5 para 5, pero hemos fallado tiros un poco sencillos. Con Tristan jugando ese triángulo con Yabusel y Tavares. Pero bueno, a ver cuándo salga Hurtel. Sí, a ver si Hurtel consigue maniobrar asistencias, juegos en bloqueo para obtener canastas liberadas. A lo mejor tiene que meter a alguien en algún anotador, ¿no? Rudy para meter canastas. Bueno, ha metido a Valde. Bueno, sí. A Valde que viene bien. Sí. Jul, no sé, me imagino que tendrá su momento del partido, pero Jul, ya sabemos, un poco guadiana. Si está con sus tiros metidos te puede romper, pero es un jugador que absorbe mucho balón.
También, en fin. Estoy un poco... desconcertado. Sí, el partido hemos empezado un poquito agarrotados. Claro, ¿no? En lo que es la mecánica y acción de tiro hemos empezado mal. No mala la selección, pero lo que son las ejecuciones no han sido nada buenas. No. Pero bueno, yo creo que en defensa bastante bien ahí, ¿no? Porque parte de los tiros que sean malos es parte también de la buena defensa. Por supuesto, aquí no estamos hablando y mencionando el buen hacer del Breogán, que es un equipo que ahora mismo, de hecho, es de los mejores equipos en ataque, ¿no? Si no me equivoco, de los 4 mejores de la Liga CB, creo. Hablo de memoria, dentro del previo. Hoy deberían jugar muchos minutos a Balda, sí, pero también hay que ganar. Entonces, sí, siempre y cuando todo funcione de manera adecuada. Así es. Un cuarto flojo. Nos cuesta mucho hacer puntos. Y ellos han conseguido, sí. Sobre todo los puntos fáciles han sido generados en puertas atrás y con el señor Musa, que estamos viendo en la repe. Muy buen partido. Está jugando muy bien. 9 puntos lleva Musa. Sí, voy a buscar estadísticas. Sí, vamos a mirar el cajón de estadísticas, cariño, para actualizar un poco. El directo de las estadísticas, que bueno, Alex no puede ir comentando, pero a Alex que le gustan las estadísticas. Le vamos a poner aquí el Real Madrid. Mugen, vi tu comentario en el blog de Carusito pidiendo novia de Chamberí para Yabusel. Sí, le vendría bien, ¿eh? Una novia de Chamberí. Así se piensa continuar más tiempo en Madrid. Que Yabusel es soltero, chicos. Le buscamos una novia, una jugadora del Madrid femenino. La verdad es que el impacto que está teniendo Breogán es tremendo, ¿no? Pocas veces se recuerda un equipo recién ascendido que tenga este impacto, ¿no? De buen hacer. Tal cual. Ahí está, falta de Nigel Williams-Goss, mete la mano izquierda. Un poco desquiciado. Y la segunda falta. Es que la verdad es que Goss no está entrando bien en el partido. Goss no. Ahí le vemos como intenta por el lado izquierdo suyo meter la mano, pero le tenía perdida ya la defensa. Me dices lo que pasa un poco a los jugadores cuando tienen tanta presión, ¿no? Cuidadito, Cuidadito con el número 4 de ellos. Falta en ataque, ¿no, chicos? ¿Qué es aquí? Sí, falta... Sí, falta en ataque, vamos. Falta Yabusel. Que lo mejor a veces es nada. Falta de Marko Lukovic, otro de los jugadores más importantes, de los 4 jugadores más importantes del equipo. El señor Lukovic. Yo voy a ver si me puedo conectar en algún momento, porque yo creo que las estadísticas desde la página del Real Madrid. Bueno. No o tú quieres ver de la ACB. A mí me da igual, con tal de tener las serviditas, salidas del horno, me vale. Bueno, Vince, mira, le están bloqueando todas las salidas de pase. Ellos juegan muy duros, ¿eh? Mirad ahí cómo defienden, flotan a Poirier, Yabusel por dentro ahora mismo tiene a Sako, también en la ayuda, ¿ves? Bueno, pero ha metido una canasta, este chico... Lo que pasa es que nadie se desmarcaba. No, Poirier estaba debajo de canasta, pero no había pase claro. Ellos defienden muy bien todo lo que es la lectura. La lectura de lo que tienen que hacer en defensa. El hombre que está sin marcar al hombre que tiene balón lo hace muy bien. Que no me lee el partido, pero ya no os preocupéis. Coser falta y creo que va a entrar Sergi. Jul va a entrar por Coser. Mira. Taylor de momento no ha entrado en pista, creo que es el único, ¿no? Que no ha entrado. De todos los... Faltaba Jul y... Rudy. Ah, y Rudy, ¿no? Sí. Vamos a ver, Rudy debería tener minutos. Bueno, Yabusel vemos la canasta de Consako. Espectacular, Yabu. Ataque para el Real Madrid. Yabusel, Poirier y a atacar. Están buscando a Yabusel por dentro, ahí vemos la jugada. Pero bueno, al final Goss. Vamos a ver qué marca. Bien. Buena canasta de Nigel Williams-Goss. Estamos... Muy buena canasta. Esa canasta es muy suya. Penetración y con una pierna elevada. Muy suya. Muki dice que es partido para Jules y Iván de Rudy. Bueno, pues cualquiera de los dos y los dos nos valen. Cuidadito, tiro liberado, rebote Vince. Bien, Poirier, buen rebote. Tenemos que asegurar el rebote, sea como sea, con esta gente. Porque son buenos tiradores. No van a fallar mucho, yo creo. Goss, buen ataque de Goss, muy buen ataque. Esa es la agresividad, tío, que se te pide, joder. Tienes que ser agresivo, macho. Es un tío de 1,90, 1,89, 1,90, que tiene piernas, tiene cuerpo, tiene brazos, tío. Ah, chicos, nos acercamos, 20-18. Tienes que atacar y en ACB tienes que ser muy superior, tío. Cuidado, Quintela, de 3, pedrada, joder, el rebote no, chicos. Tocó Lakovic. Ese rebote. 8 para el final de posesión. 2 para 2, jugando Breogán. Sako, canasta de Sako de toda la vida. ¿Se han puesto las pilas en Madrid? Sí, en defensa, reboteando mejor y estamos más duros. Y en ataque creo que también, con Goss como protagonista. Otra vez Goss, mira, jugando de espaldas también, jugada muy suya, ahí por dentro, tienen que dejarle espacio. Yabusel, para Vince.
Ahí tienes que ir a por saco. Porque no aparece. Uy, qué piedra te has tirado, Poirier, macho. Qué piedra te has tirado, Poirier. Uy. Rebote, Poirier, bien. Bueno, ellos están tirando tiros precipitados. Es un momento de partido para meternos en brecha. Si no hacemos tiros locos, Sergi de 3, liberado. Dentro, Sergi, muy buen tiro. ¿Ves? Es que en esos momentos Sergi Yul, o bueno, en su momento... Oye, Muben, sí, me dice Muben, claro, le estamos poniendo a parir a Gos. A ver, chicos, que yo digo las cosas que veo en cada momento. Y si esto sirve para que Gos saque su lado más Locomotive Cuban, fenómeno. Bienvenido sea. A ver. Cuidado, buena defensa Poirier. Chicos, los rebotes. Los rebotes, macho, nos han cogido 3 rebotes. Saco, ahí con Poirier tiene que ser más duro, porque Saco, nunca mejor dicho, va a saco. Gos, ahí está, dejando a Yabusel solo. ¡Yabu! ¡Bien, Yabusel! Bien, chicos, bien. 24-24 estamos, 6-33, aquí ponen el rótulo de nuestro directo. En el vuestro no sé, en el nuestro pone eso. Bien, los chicos están atacando mejor, No ha leído que le estábamos poniendo a París, se ha picado a los Jordan en el documento. Claro, lo que había comentado. Claro. Cuidado el tiro lejano de la COVID ya. Bueno, ellos están tirando muy mal ahora, Muy mal, llevan 4 ataques consecutivos de tiros forzados, un poco ansiosos, buscando la canasta loca. Sergi para Valde, ojo al Valde. ¡Dentro a Valde! ¡Vamos! Va, tiempo muerto de Paco Olmos, chicos. Bueno, esto ya pinta diferente, A ver, cariño, pon el box. No, a mí me varía ya tanto el tema de aquí en Real Madrid. Bueno, una de las buenas noticias, viéndoles a ellos, es que de momento, aparte de Musa y Saco, que ha encontrado alguna situación, por ejemplo, tanto a Kalinowski como a Lukovic no le está encontrando mucho ahora mismo el equipo. Y sobre todo el señor Kalinowski, os he dicho, es muy peligroso, y en las salidas de carretón, tiros liberados, es un ejecutor. O sea, mucho ojo. Bueno, hasta ahora mejor el equipo con valoración, digamos, sería Poirier, ¿no? Pero también... Voy unos 10 o más por delante, voy loco. Como unos 10, ¿qué 10 más? 10 segundos, ¿será? 10 segundos. Claro. Joder, madre mía. Bastante, ¿no? Bueno, lo sentimos, chicos. Chicos, perdón, es que... No sabíamos cómo hacer. Pero bueno. Bueno, hay gente que más o menos lo tendrá a tiempo, otros irán... Es parte del directo, eso pasa, sí. Hasta pasa con el chiringuito inside. Pues sí, pues si le pasa al chiringuito, imagínate a nosotros. ¿Cómo te parece Gos en comparación con Draper? Pues yo diría que Draper es ligeramente mejor en la defensa a campo abierto que Gos, y te diría que Gos es un jugador más completo, mira, más completo en ataque. Muy buen te lo está diciendo ahí. Gos me parece mejor. Es verdad que el Dontai Draper de Cedevita, que destaca mucho antes de venir al Real Madrid, era un jugador bastante impulsivo a la hora de anotar, pero es verdad que Gos ha demostrado más capacidad de generar canastas. Y ahí estamos viendo la repe, bueno, todo tipo de canastas de Gos. Bueno, se fue... No, pero... Gos ahí muy bien. 4-15 de parcial en el segundo tiempo. Este es mi Madrid, claro que sí, Alex, ahí vamos. Bueno, chicos, estáis bastante activos dentro del directo hoy también, me alegra. Mira, Miguel, si Gos es un paquete... Ojo, Kalinowski. A los 5 es mucho mejor. Bien, Yabu. Bien. Sí, bueno, pero Gos está haciendo bien hasta ahora. Ahora muy bien, ahora sí, está entrando ya en partido, ahora sí que hay que dejarle, que está bien. Bueno, Yul ha hecho su botapié, perdemos el balón, Kalinowski, para Bell, no. Bell, canasta, ha tocado, sí. Canasta. Sí. Bueno, Bell, Heinz ha entrado ya para intentar poner un poquito de orden al partido porque estaban atascados, con tiros raros, pero mirar Kalinowski ahí como ha defendido. Este chico juega bien, Da para vídeo, da para un monográfico. Hago un vídeo de Kalinowski. Bueno, ya hicimos uno de Musa. Hombre, es que Breogán tiene jugadores interesantes, Musa evidentemente es el más interesante, pero... Musa está este año, ¿no? Breogán antes no estaba. No, claro, no. Desde este año el gran fichaje rutilante. Yul de 3, fuera. No era un tiro tan claro, pero bueno, Yul ya sabemos que se juega sus tiros. Claro, lo que Iván dice es que como va 10 segundos antes se marea un poco con todas las cosas, que lo vamos comentando y ya a lo mejor... No, eso cosas que, claro, sí. Cuidado el tiro de pop, el tiro abierto. Más en baloncesto, que es mucho más dinámico. A Tavares le están... Ojo a Kalinowski, bien Tavares, pero claro, Tavares, ahí tiene un problema porque no puede ir al pivot y al exterior, porque mide 2.22, Tavares tampoco... Juli, soy una barata tonta. Vale, Gos, muy buen pase, Gos, cojonudo, macho. Muy buen pase, Gos. Gracias. Gracias, ¿ves? Eso nos pasa por hablar bien de Gos. Tío, eso ha sido un muy mal pase, tío. Pero bueno, es parte del partido. Ya haces vídeo a cualquiera que meta un triple, dice Mario. Sí.
Tal cual. Oye, que yo que hice un vídeo de Musa, macho. No hago a cualquiera, ¿eh? Hay que sacar muchas ideas para los vídeos. Claro. Hanga no juega, no. Hanga no está en el... Yo creo que estaba con el golpe y no estaba viendo todo. A ver. Es un jugador que hoy tenía que haber sido importante, Hanga. Heinz, de 2, fallo, rebote Yabusel, que está otra vez no dentro de los destacados. Cariño, iremos actualizando estadísticas, ¿vale? De vez en cuando. Vale, sí. Tanto el Madrid, ¿vale? Vas moviendo al Madrid porque estás con... Ah, vale, con el Madrid, sí. Es que tengo que actualizar, creo, porque no se actualiza sola la estadística. Bien Tavares para Goss, Nigel jugando al poste con Heinz, al cual le debería encontrar, pero no lo encuentro. Vamos Yabu de 3. Bueno, Yabusel, lo de Yabusel, chicos. Yabusel, quiero un hijo tuyo, ¿vale? Quiero una tortuga ninja, como tú. Pregunta Mario si Yabusel es mejor que Mirotic. No me hagas esas preguntas, hombre. No me hagas esas preguntas, hombre. No me hagas esas preguntas. Cuidado el ataque 5 para 5. Buen tapón de Eddie, balón para el Madrid. No fue sí. falta, No, unos huevos ha sido falta eso, hombre. Anda, hombre, chaval, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Que te metes ahí en la casa del terror y quieres salir sin llorar. Hombre, muy buena. Celta 0, Sevilla 1. Vamos actualizando fútbol en general también. Mira. Rafa Mir, ha marcado. A las 9 estaremos mirando nada en Barça con Valencia. Bueno, Tavares está haciendo un partido, evidentemente no al nivel de Panathinaikos, pero está jugando bien. A Valde se le ve muy activo, bien Alberto. Falta, bien Sergi, buen movimiento. Yo le llamo como Lasso, Sergi. Bueno, chicos, ¿ves? Kalinowski, falta de Kalinowski. Bueno, Taylor no ha jugado aún y Rudy tampoco, ¿no? Entonces... No, Rudy está, no, que Rudy no está, así está ahí, vale. Y Hotel tampoco, así que tenemos... O sea, de momento estamos haciendo uso de 9 jugadores en la rotación, nos faltarían 3. Bueno, 8 segundos, Nigel marcando, triple, vamos, Goss, métemelo. No, madre mía, qué triple se ha tirado. Bueno, Nigel Williams nos está haciendo un poco de cocido, ¿no? Está haciendo garbanzos, patatas, zanahorias, un poco de todo. No, lo dejan entrar. No. No, muy buena canasta de ellos. Muy buena canasta. Muy buena. ¿Quién es este tío? Este es el señor Mahal Basic. Que juega normalmente el pop, pero bien a Valde, ¿qué clase, coño? Bien a Valde. Demuéstrame cosas a Valde. Siga así, vamos. Bien. Eutel sale después del descanso. Sí, me da a mí la sensación. Muy bien, tienes razón. Cuidado con Heinz. Joder, menudo traje le está haciendo. Bien, pero falla el tiro. Vale. La defensa tampoco ha sido mala, pero iba muy fuerte Heinz. Bien, Nigel, qué buena. Bueno, de Goss nos estamos encontrando el Jekyll and Hyde, ¿no? O sea, estamos viendo un poquito una versión polarizada del de Gonzaga. Es que Goss ya tiene 7 puntos, ¿no? 7 puntos. Cuidado. Bien, Tavares, qué tapón de Eddie. Tavares. Bueno, venga, hay que correr, ¿eh? Vamos. No, Sergi, no es tu tiro. Aguanta. No, deja. Marcamos jugada. Bueno. Venga, vamos más 6, chicos, más 6. Vamos ya. Falta. Bien. En defensa, Tavares también está empezando a decir: este es mi territorio y aquí ni Dios se va a meter. O sea. Este es el Tavares que queremos ver todos los días. Claro, Goss es muy buen penetrador. Es que Goss. Es que el 85% de sus puntos en Lokomotiv Q1 eran penetración pura y dura. Mira, Valde tiene 7 puntos también, igual que... Bueno, destacados de momento a Valde, Goss, Yabusel, obviamente el primero. Eutel ha entrado, Mugen ha entrado un poquito antes. Pero, ¿por qué? A ver, vamos a ver. Yo hay unas cosas que no entiendo a veces. Okay. O sea, mete ahora a Eutel cuando Goss estaba empezando a sentirse importante. Bueno. No sé. Vale. ¿Será que estaba muy cansado? Puede ser. Yul penetra, abriendo para Yabusel, pero ahí hay mucho tráfico. ¿Qué? Mucho tráfico de jugadores. No, el pase de Ortega a Yabusel fue muy raro, ¿no? En la jugada mal, pero bueno, el rebote es nuestro, rebote largo, marcamos 12 segundos, vamos Tomás, consígueme una jugada mejor, porque esa jugada era muy mala. Bueno, te están dejando tirar, Urtel, pero tírame, pero macho, nada, ahí no. Claro, vamos. A Valde, nadie se atreve a tirar, a Valde sí, falla. A ver, aquí macho a todos nos saque mal el balón, tío. Urtel tenía tiro. Sí. Le estaban pasando el bloqueo por detrás. Y Urtel tiene unos porcentajes de tiro muy altos. Es muy buen tirador, no puede hacer eso. Bien, cerrado el pase a Kalinowski. Mirad los carretones, los estamos cerrando. Bien, bueno, ahora vamos a jugar 2 para 2 con Heinz, que es la segunda opción, y de 3. Es que la defensa de Urtel ha sido, ¿no? La defensa de Urtel ha sido: yo te miro y tú tiras. Bueno. Bell Heinz, ese es bueno, ¿no? Ese chico. Sí, Bell Heinz es de los jugadores más importantes. De hecho, el quinteto titular con Musa es más importante. Ahí tienes ya 5 puntos. Sí, pero bueno, da igual en general. O sea, te habla a nivel liga. O sea, para ellos, Sacco, Heinz, Musa
y Kalinowski son los 4 jugadores más importantes. Luego está Lukovic, que es un jugador muy importante, sí. Pero los fundamentales estos. Eurtel tiene esas cositas, sí. Ganando el equipo más rico de la Premier, el Newcastle. Van remontando, lazo de dimisión. Bueno, chicos, voy a poner un poco de acuerdo. Yo dimito. Entonces, ahí estarás hablando. Vamos a ver qué es que dice. Volver a Carol. Uy, Tony, no sabemos, no tenemos idea si va a volver, cuándo va a volver. Yo creo que como están las cosas, volverá como se ha comentado que se volvería en invierno, tipo en enero, por ahí. Yo creo que la cosa va por lo que o sea, lo habían comentado en Twitter, bueno, Carlos Sánchez Blas, Chema Luca, en el sentido de que un acuerdo tácito, ¿no? Pero de todos modos, lo que yo lo veo raro es el tema que Carol no tiene contrato con el Madrid en este momento, ¿sabes? No tiene contrato con el Madrid, entonces el volver, ¿cómo es volver? Es como volver a firmar un contrato. Rehacer un contrato, ya veremos. Como jugador libre se rehace el contrato. Mira, David dice, yo lo veo difícil que vuelva. Yo creo que tiene que volver y se merece una despedida. Yo creo que al menos 1 o 2 partidos, sí, bueno. Bueno, tenemos 1-14, ataque del Madrid, zona de nuevo de Breogán. En cuanto el Madrid está fallón, Breogán le mete zona, ¿eh? Joder, Avalde atascadísimo, nada, no hay ataque. Nada, una mierda ataque, Eurtel. Bueno, qué triple de Eurtel, forzadísimo. Bueno, pero el ataque muy malo, chicos. El ataque ha sido malo, nos hemos atascado en la zona y Eurtel ha sacado ese tiro desde lejos. No preciosa, pero vamos, que ha sido una mandarina descomunal. Vamos. Vaya triple de Eurtel, chico. Nada, Heinz ahí. Uy. Heinz le está haciendo un traje a Eurtel bastante curioso, ¿eh? Eurtel en defensa sufre mucho. Hay que decirlo. Pide falta de Heinz. Sí, y probablemente la haya sido. El aspecto de la jugada sí me lo ha transmitido. Eurtel otra vez de 3, ¿no? Jugando con Tavares. Bueno, chicos, tenemos que terminar bien. 20 segundos, buen pase en la esquina, Yabusel. ¡Ah! Bien, Avalde. Abre. Bien. Marcamos jugada. Bueno, vamos al unísono. Marcador, reloj de partido, reloj de posesión. Eurtel marca la última jugada, más 4 para el Madrid, 33-37. Eurtel para Yabusel de nuevo, de 3. Este sí que va, vamos. Vamos, Yabusel. 33-40. 33-40 y... 3-3-4-0, que a veces me confundo. Sí, me vale también. 3-3-4-0 se puede decir. Bueno, hemos terminado más 7 con un líder claro, que ahora lo vamos a comentar en el análisis en el descanso. El señor Gerson Yabusel, desde el tiro, anotando canastas clave para el equipo. Gerson, osito. El osito bailarín. Lo sé. Bueno. No puedo decir la palabra, pero... Bueno, pero muy bien, ¿eh? Mira, este triple es clave de Eurtel. La verdad es que un triplazo espectacular, pero él no sabe ni cómo la anota, tío. Mujer dice, un partido para Carlos cuando quiera, pero que se quede allí. Claro. Bueno, vamos a analizar, si os parece, lo que ha sido esta primera parte. Vamos a ir, si te parece, ahora primero, antes de analizar, ve comentándome y comentando a todos los más destacados del Real Madrid, en primer lugar. En primer lugar, Gerson Yabusel. A ver, porque tengo aquí cosas... Gerson Yabusel, porque tengo cosas raras aquí. Pero qué cosas raras, si lo estoy viendo yo. No, es que Yabusel... Ah, vale. 14... Es que Yabusel tiene 2 de valoración, tiene que tener mucho más. ¿Cómo va a tener 2 de valoración Yabusel? Claro, 2. 14 puntos, chicos, ha hecho Yabusel. Pero no puede tener 2, es que no son 2 de valoración, cielo. Tiene 16 de valoración. Es que, claro, me estás mirando los rebotes totales. De verdad, ¿eh? Se me hace muy chica la pantalla. Tú sí que se me hace chica a mí. 14 puntos. Me voy, chicos. No, vuelve. ¿Vale? Como lo sé. Voy a merendar, dice Alex, hasta ahora. Vaya números debe tener Yabusel, sí, 14 puntos, 16 de valoración. Yo también quiero merendar. El más acertado. Pero bueno, vamos a ir repasando todos, ya que a la Paula no se la ve muy dada para repasarlos. Luego, Avalde tiene 7 puntos, ¿vale? Con 9 de valoración, el segundo que le sigue a Gerson Yabusel. Los puntos. 7 de Williams Goss. Vale. Vale, buen orden, ¿vale? 5 de Vukcevic. Vale. 3 de Eurtel, 1 Tavares y 3 de Jules también. O sea que hasta ahora ni Coser ni Alocena han marcado. No han anotado, no. No han anotado. Pero bueno, está claro que por encima del resto Yabusel clave. Avalde también haciendo sus aportaciones. También ha habido un momento para Nigel Williams-Goss en el segundo cuarto. Bueno, desde esos momentos individuales, la constancia de Yabusel. Tavares yo creo que en el rebote ha tenido que estar bien. Tavares
¿Cuántos rebotes lleva Tavares? No, Pones 3 2. Rebotes 2. Bueno, el que lleva 4 rebotes es Abalde. Es que Abalde está haciendo un partido muy completo. Bueno, chicos, contentos, ¿no? De momento con el partido, salvo momentos en los cuales nos hemos atascado con la zona, algún tiro fácil fallado. Abalde muy bien, ¿eh? Sí, ¿no? Abalde es muy importante, que este año Alberto Abalde se siente importante dentro del equipo. Es decir, un Alberto Abalde importante en el Real Madrid te condiciona en positivo muchas cosas de la temporada, ¿no? Y bueno, el mejor de ellos, chicos, es Bell Haynes. Bell Haynes por encima de Musa ahora, ¿no? Y Musa con 9 puntos también, pero de valoración gana Bell Haynes. Bell Haynes ahora mismo y Musa, los grandes líderes, un poco lo que esperábamos. Vale. Sí, esa es la historia. Luego Mahal Basic también ha hecho alguna cosita, también, pero bueno, sobre todo tanto Haynes como Bell Haynes como Musa. Están a Musa. Bueno, pero una cosa positiva, el Madrid va a llegar al tercer tiempo con 40 puntos. Madrid está anotando muchos puntos en esa liga, ¿no? Siempre pasando de 80, con números muy superiores, ¿no? Bueno, el Real Madrid hay que pensar que el día que tiene acierto por fuera, que vamos a ver en el estadístico un momento lo que son los tiros de 3 del Real Madrid. Que claro, es lo que dijo. Porque el Real Madrid ahora mismo está... Mario dijo, cuando nos entran los triples es muy jodido ganarnos, que es verdad, es así. Pero Mugen había comentado, este verano da los de Madrid en el Bernabéu con Carlos, los Reyes de invitados. Mugen, eso es un hecho, eso está muy bueno, ¿eh? Estamos en un... Bueno. Es que no consigo bien ver el dato. Ah, sí, 8 de 20 estamos, en un 40%. 40% en tiros de 3, chicos. Estamos bien en el tiro de 3. Estamos bastante bien, ¿no? O sea, en líneas generales el partido... El tiro de 3 lo hemos ido limando, que habíamos estado fallones al comienzo. Vamos a ver si Vukcevic tiene... más minutos. Sí, porque yo creo que no lo ha hecho mal, la verdad. A mí me ha gustado cómo ha jugado. Sí, bueno, a ver si... sí. ¿Podría haber dado más? Bueno, lo que le han buscado, él ha tirado tiros, él ha hecho lo que tenía que hacer dentro del parquet y ya. Y ya. Mira, David nos había comentado que Cadete Femenino ganó 12-0 y son líderes. 12-0. Qué bueno, el cadete de chicas. Qué bien. Muy bien. Muy bien. Que empiecen a hacer muy buenos partidos y que cumplan años rápido para jugar con las chicas del primer grupo. Exacto. A ver si tenemos a las chicas del cadete, que chicas muy buenas, de verdad. Mugen dice que no es un hecho el tema de que juegue Dallas versus Real Madrid, pero que es lo que le gustaría que pasara. ¿El qué? ¿Qué le gustaría? Un partido entre Dallas Mavericks y Real Madrid. Hombre, sería muy, muy guapo. Mira, Alan Ray nos está escribiendo desde Filipinas. Ana Madrid desde Filipinas. Bienvenido. Bienvenido, Alan, Bienvenido. Con el partido del baloncesto, 33-40 gana el Real Madrid. Contra el Río Breogán. El Río Breogán ahora... Leche Río. Río Breogán. Leche Río Breogán. Leche Río Breogán, vale. Bueno, Leche Río Breogán toda la vida ha sido, ¿no? O sea, toda la vida no, pero vamos. Bueno, vamos con... Mientras vemos las jugadas de Pau Gasol en la tele, que están poniendo en un partido del Madrid, me encanta, están poniendo el top de las canastas de Pau Gasol, entre otras contra el Madrid. Dejando atrás a Marco Milic, o sea, cosas muy divertidas. Mira, mira, estamos viéndole. Subiendo el balón como un base. Muy bien. Bueno, de Musa lo que hemos visto es que es un jugador que perfectísimamente ahora mismo, por el crecimiento que tiene, está para jugar en un equipo importante. Tiene muchísimos fundamentos de juego, muchísimo conocimiento, bota bien, penetra bien, tira bien. Hombre, es verdad que no está haciendo un partido escandaloso, como tal, escandaloso, pero está haciendo un partido donde te das cuenta de detalles, de cosas, de un jugador especial. Sí. Vamos a ver con qué equipo vuelve Pablo Lasso, ¿no? Yo creo que Tristan va a jugar, pero no creo que no va a repetir con los 3 pivots. Con el falso 3 Yabusel. Creo que no va a ir ¿Cuántos por ahí. minutos ha jugado Yabusel? Porque ya... Yabusel es que de los 20 lleva 16-38. Entonces, todo eso hay que saberlo manejar también bien. Porque luego es mejor darle descanso a Yabusel y ponerlo más al final, viendo cómo el partido está, ¿no? Sí, ahora hay que jugar un poco con la ventaja, entre comillas, porque tienes 7 de ventaja. Sí. Entonces todo eso lo tienes que saber manejar. Sí.
Hay que saber manejar la ventaja también con la rotación. Así es. Minutos para Tristan, Nigel Williams-Goss ha jugado 9 minutos. Que va a tener protagonismo. Fabián, de momento ya un mal partido, pero creo que Fabián puede tener su momento de impacto. Entonces, bueno, a ver cómo todo eso, entre lo que ha habido de Euroliga y lo que hay de partido, a ver cómo lo maneja. Bueno, no os acordáis de la publi de esta copa, eran todas del Barça, daba igual el partido. Es que es acojonante, macho. Lo de Movistar es que no se esconden, tío. No sé. No se esconden, macho. Es que con el bueno, fútbol... pero también hay cosas raras. Yo, por ejemplo, estaba viendo el partido ahora de Rayo Vallecano que te comenté contra el Elche. Bueno, pero yo no estoy de acuerdo. Y comentaban como si fuesen... Adolfo Barbero, tú piensas que es del Rayo Vallecano, el narrador. No es por eso, pero todas las estadísticas, todas las anécdotas o cosas que contaban del partido se referían siempre al Rayo. No estoy diciendo que eran favoritos en tal acción, pero como que era todo muy... envolvía mucho el partido como que al Rayo, ¿me entiendes? Como que... Puede ser. Oye, yo te digo, porque a Adolfo Barbero le conozco como narrador. ¿Crees que Doncic esta temporada podría optar al MVP? Pues mira, David, pienso que no puede optar al MVP porque al final también necesitas que Dallas esté arriba, ¿no? Muy arriba. Entonces yo no sé hasta qué punto Dallas va a estar con el paso firme en el oeste para poder, en cuanto a números, pues... Bueno, optar al MVP, claro, a ver, optar al MVP va a optar, pero que vaya a ser MVP lo dudo muchísimo. Optar va a estar en un top 5. Top 5, top 6 puede estar sin ningún problema. Eso es a lo que me refiero. Sí, es que el tema es que a mí me parece, lo único malo que me parece es que, claro, con Doncic ahí, es que Dallas gane, ¿no? Aunque esté Doncic, no se ve que Dallas puede llegar muy lejos, ¿no? Le falta mejorar la plantilla. Sí. Bayern Leverkusen 1, Bayern de Múnich 5. 5 goles en 37 minutos en la primera parte. Bueno, con el Bayern Leverkusen en todos los partidos hay goles. Y con el Bayern de Múnich también. Oye, cariño, ¿has quitado el...? Sí, ya lo pongo. Aquí quiero poner una cosa aquí y ya lo voy a... Claro, no. Es que optar, claro, como dice Mugen también, es que opta, pero si Dallas sigue siendo una banda, no le gana ni de broma, claro, es que ese es el problema. Tú necesitas una estructura colectiva que te acompañe como MVP, y ahora mismo pues no lo tiene. Lo que tenemos ahora mismo es un partido, chicos, donde vamos ganando ahora mismo de 7. Ahora no me acuerdo dónde estaba. Es que están con la publicidad. Dallas quedó 5. Bueno, claro, quedó quinto, pero es que... Quinto en lo que es el oeste, sí, pero creo que normalmente es más factible que se lo den a un finalista, ¿no? Sí, pero antes que no se lo van a dar antes a Doncic que por ejemplo, a Giannis Antetokounmpo, por poner un ejemplo. Sí. Si aquí más fan que Doncic no eres tú, Mario, o sea, ya te lo digo, somos igual de fans, pero que no. O sea, que necesita llegar a una final, necesita ser campeón de la conferencia oeste, o sea, esas cosas. Ya volví, en cuanto nos han entrado los triples nos hemos ido, sí. Así es. Jugando peor que el año anterior. ¿Dallas? No, ¿quién? No, se refiere a Doncic. Están teniendo la conversación Mario y Mugen con respecto a Luka. Pero vamos, que Luka va a estar, si está todo bien, en un top 5, top 6, yo creo que sí. ¿Cuándo empieza la NBA? ¿Ya empezó, chicos? El 31 de octubre, ¿no? Sí. ¿Cuándo es? Hablo de memoria, No sé. Hombre, si lo pones así, mal. 20 de octubre. 20 de octubre, o sea, ya. Bueno, ya. 3 días. Quique, después de vosotros toca fútbol americano, escucharé 100 yardas. ¡Wow! 100 yardas. Pero... espera un momento, 100 yardas, Iván. ¿Qué es? Es que yo creo que había un programa en la radio que presentaba un tal Dani, que era amigo del que era mi jefe de deportes, que era una bestia de fútbol americano, de NFL. O sea, sabía muchísimo. No sé si seguirá ahí metido en ese tipo de cosas, porque realmente programas de fútbol americano en España de valor técnico muy pocos. Entonces ahora, yo no sé si... ahora hay que abonar, ¿no? Ahora aparte creo en Movistar creo que hay un paquete para poner la NFL o algo así, ¿no? Bueno, mirad las estadísticas, chicos. 25 rebotes a 18, clave las segundas opciones, que no lo hemos comentado. Hemos rebotado bien en ataque, 40% de triples. Hemos mejorado el porcentaje de tiro, que había empezado flojito. Y luego, pues sí que hemos encontrado con Yabusel, sobre todo, con Yabusón, como diría Lalo, básicamente, ¿no? Y luego también Abalde ha anotado, Eurtel un triple espectacular, Sergi Yul también otro triple. Ahí hemos ido encontrando situaciones. Sí, también Garuba muy bien.
Garuba, joder, pero ¿por qué me dices esas cosas? ¿Para pillarme? ¿Qué? ¿Lo haces para pillarme, A veces estás atento. Curry era 1000 veces mejor que Richardson. Ah, vale, Seth Curry, coño. Es que estamos hablando de Dallas, tío. Me metéis ahí Dallas y hablamos de Seth Curry, que se fue a Blazers, si no me equivoco. Lo hace Ponseti. Iker Sagasti, espera un segundo. Vamos. Iker Sagasti, que estoy leyendo eso en mi vida. Luis Jones y Javi Gómez, pues ni idea. Es que están filmando a un señor ahí, yo no sé quién es, y que no sabe quién es, que creo que es el presidente, el del Breogán. El de Lugo, ¿no? Sí. Muy interesante. Bueno, el tercer puesto puede salir Rudy, ¿eh? El diputado, el gobernador, ¿cómo se llama? El alcalde, que sale siempre Que no, ese es el de Vigo, cariño. Ah, el Vigo, no el Lugo. Abel Caballero. Pero muy parecido. Es que el impacto defensivo de Goss está infravaloradísimo. Hay partidos que Goss defiende muy bien. Nada más que hoy sí que le he visto sufrir un poquito. Pero hay partidos que Goss defiende muy bien. Y yo se lo valoro, al menos yo. De hecho, en el vídeo que hago con respecto a si Goss es base nivel Real Madrid, lo digo. Que por cierto, ha tenido bastante movimiento. Es que parece que es un partido bueno contra el Efes, fue él, que también jugó bien. Claro, no, y contra Olympiacos fue el máximo anotador, creo. A ver, es un jugador... Ya hemos perdido. Pero bueno, no hay que quitarle el valor individual a su juego. Sí, está bien. Ayer hizo 12 años que se murió Andrés Montes, el mejor narrador que vi en la NBA y en la Liga Española. Fue un espectáculo, sí, es verdad. ¿Recordáis otro equipo gallego? El Xacobeo Ourense, sí. Xacobeo Ourense, Alex, ¿yo sabes dónde lo veía mucho? En el PC Basket, tío. ¿Te acuerdas del PC Basket? Seguro, Alex, que tú eres de mi generación. El resto no sé si os acordáis, también que sois de algunos de mi generación. Era un juego de ordenador, un manager de baloncesto. ¿Cómo han perdido los managers de básquet, chicos? ¿Hay algún manager ahora de baloncesto? Yo tengo uno, pero que no lo estoy jugando de hace 2 años, no sé si han actualizado plantillas o qué, pero... Como el fantasy, digamos. Sí, parecido. Y ahora hay alguno por ahí, pero no tiene tanta chicha como antaño. Ghost de 2 me gusta más a mí también. Sí. Es que bueno, me meto en conversaciones ahí, os veo, entonces no las cojo bien. Pero bueno, estoy viendo la repe, un poquito de... Yo a veces me pierdo un poco de clase de Yabusel, Las técnicas, chicos, yo me pierdo. Ustedes saben que yo, baloncesto me encanta verlo, pero toda esa tecnicismo... Tecnicismo. No te metas en neologismos, porque como si yo me tuviera que meter en neologismos en portugués, flipo. Mira, ahí estamos viendo los destacados a nivel estadístico, ¿vale? 4 rebotes, Nigel Williams 2, 3 asistencias, que está bien, y 14 puntos de Yabu. Mira, mítico y PC Basket. Sí, el PC Basket, tío, era, vamos, brutal. Recuerdo que podías fichar a los del Dream Team. Sí, yo me acuerdo, había un jugador de Olympiacos que era Michael Hawkins, que por aquel entonces era buenísimo, que luego vino al Madrid. Había jugadores que eran súper difíciles de fichar. Además, comenta que sale Rudy. Sale Rudy, ¿no? Claro, vosotros lo veis antes, un poquito antes, o aquí lo han puesto. Estaba claro, ¿no? Que Rudy ahora mismo esta temporada está siendo importante. Triples claves contra el Mónaco, jugando de falso 4. Bueno, es que Rudy es un... Rudy, yo os lo dije, en la historia del Real Madrid de básquet, Es que Rudy siempre... O sea, si hay que meter a Felipe Reyes, a Rudy hay que meterle por ahí. Sí. Yo os lo digo, Ya os lo digo ya. Hay Coser vuelve también, Rudy. Fabián, Rudy, de base, ¿quién está? Nigel. Galangos. Mira cómo se acuerda Alex. Danilovic, ahí está, Danilovic, qué jugador, en la Kinder. Bueno, y en Serbia. Bueno, dejamos las historietas ahí para ir ya con el partido. Comienza el tercer cuarto. Ataca el Madrid con Eutel. Gran asistencia para Eddie. Bueno, ¿cómo se entienden? Estos dos se entienden cada día más. Eddie no tardó nada en hacer la canasta, sí. Sí, me acuerdo de los torneos de Navidad. Yo estuve, de hecho, en uno, en el de Magic Johnson, que vino al Saporta. Me llevó mi padre. Pero vamos, Magic ya retirado, obvio. Hoy va falta de Tavares. De Hortel. Sí, falta de Hortel, que va a la ayuda y va muy mal. Hortel en defensa sufre, pero vamos, esto no lo vamos a descubrir ahora. Hortel en defensa ya sabemos lo que es. O sea, es un jugador que tiene sus momentitos, pero es muy limitado. Mira, y le rompe, va perdidísimo. Sí, Ana entiende gallego perfectamente. Gallego... Sí, creo que podría entender. Sí. Quintera adentro. Tiro libre. ¿Aloceña no juega más hoy? Pues lo veremos, pero no lo descartaría, Lasso es un poquito drástico con Alocena a veces,
Bastante, jugó. Ya el año pasado lo era. Rebote para Eddie, han fallado uno. Venga chicos, mantenemos el +7. Vamos a ver cuánto jugó. 7 minutos, Anucen, ¿puede ser? Ahora me lo dices. No se actualiza solo esto. Ah, vale. Eurtel con Eddie, ojo a Rudy de 3, nada. Bien jugado Rudy, bien jugado. ¡Ay, el tiro! Bueno. Jugó 8 minutos. 8, ¿ves? 7, 8. 8,30. No, bueno, claro. Primer cuarto. Ataca Breogán por medio de Musa, que va a tener que liderar el ataque porque el equipo está un poquito falto de ideas. Sí. Haynes y él son los que tienen que buscar. Ahí está Haynes. Falla. Sí. Rudy, que bien bloqueó el rebote. Vamos, chicos. Sí, Rudy de su posición. Rudy de 3. Rudy de 3. Rudy dentro. Bien, buen tiro de Rudy. Es como... Yo viendo a ver si gana el Breo en una página madridista. Y sí que se parece el gallego al portugués. Hey, Jonathan, ¿qué pasa? ¿Qué tal? O sea que, Jonathan, tú eres del Breogán, ¿no? Claro. Oye, pues mira, quédate con nosotros, tío. Está bien que nos hables un poco del Breogán, que nos digas cosas, ¿vale? O sea, un aficionado del Breogán que nos hable del Breogán en profundidad está guay. Uy, Jonathan, pero aquí vas con el Breogán entonces, ¿no? Bueno, porque es del Breogán, déjale, aunque esté metido aquí con nosotros. Porque puede ser del Breogán en básquet y luego en fútbol del Madrid, por poner un ejemplo. Obvio. Claro. Bueno, falta de Musa. El Madrid ahora mismo mantiene su máxima, creo, que es +9. Máxima del Real Madrid. Momento importante. Hacer algunas pequeñas rupturas. Eurtel abriendo la esquina muy bien para Fabián. Fuera, rebote, nada. Quintela se lo queda. Es que Coser sigue sin hacer casa, ¿no? Fabián no está bien. Sí, pero Fabián lo saca, Bueno, la defensa muy buena. Muy buena defensa de Rudy, Rudy está muy activo en defensa. Está enchufado. Está enchufado. Ataque de Musa. 1 para 1 abierto contra Yabu. Marca, pero tiene 6 segundos. Quintela, Ojito el ataque de Breogán. Cuidado. ¡Qué canasta ha metido, chico! No puede ganar ese a Tavares, no puede ser. Yo tampoco lo entiendo, Pedro, lo de Alocen. No soy ni entendido ni semi-entendido, pero no lo entiendo, tío. Sí, Rudy se lanza tiros desde el infinito y más allá. Bueno, Fabián penetra. Pase muy bueno a Yabusel. Rudy de 3 de nuevo, atención. Nada. Era un buen tiro, El equipo está jugando muy bien. Muy bien, pero es verdad que en algunas ejecuciones fallamos. A ver, llevamos un 40% en triples tampoco. Ojito Musa, penetrando duro. Falta. Ha aprovechado ahí que Tavares, claro, Tavares con Musa hace lo que puede. Más lento. Y aún así la aguanta bien, pero bueno. A mí me gusta mucho Musa, chicos. Sí, no sé qué contrato... Jonathan, ¿qué contrato tiene Musa con Breogán? ¿Un 1+1? ¿O qué tiene? ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? Que empezó la línea Eurtel. A los equipos españoles le viene bien esta liga, porque te exige mucho. Sí. Sí, la verdad es que sí. A los equipos españoles eso le diste, ¿no? Es que como tengo ahí... Claro, cariño, es que tiene mucho mérito, mi amor, lo que haces, Porque estás con el auricular, con mi voz... Sí, pero no dice nada interesante, o sea, nada... No dice nada interesante, hombre. Pero es que tampoco... Está narrando Fran, ¿no? Fermoso. No sé. Bien, Eddie, bien sacado, cuidado. Joder, el rebote, hay que estar atentos, chicos. Balón de Cruz, ¿no? Si no me equivoco. Es que no lo veo bien. Musa penetra, otra vez con Tavares, otra vez falta. Joder, macho, le ha sacado 2 faltas en 30 segundos, La verdad es que ahora el arbitraje sí está siendo un poquito extraño con respecto a los contactos, ¿no? Porque ahí vemos a Tavares... No, sí falta. Las dos faltas. No, la primera yo creo que no ha sido tan clara. La primera sí, para mí sí. Bueno, pues se me han ido los colores, chavales. Se me han ido, ya está. Se me han ido los colores. Si era un balonmano es el Barça. Jonathan, el mejor del Breogán es Musa. Dicen que se puede ir en invierno a la NBA o algún equipo de Euroliga. Es un jugadorazo. ¿Sí? O sea, que saldría ya. Joder. Pues me recuerda un poquito al caso en Alicante de Kai Singer, con que vino luego al Madrid, y que salió en un mercado invernal, creo, de allí. De 2 tiros. Kai Singer. No, ¿cómo es? Sí. Pero el Breogán quedaría muy regalado si se llama Musa. Hombre, Musa es clave ahora mismo. Fabián penetra, nada, pero Eddie muy bien al rebote. Eddie está jugando muy bien, no está haciendo tantos números, pero está muy activo en canasta. Muy atento a rebote, rechaces, sacar el balón del aro. Muy bien, Eddie. Están los dos muy chulos. Hombre, es que Yabusel y Tavares, que pareja de interiores, tú.
Tienes 3 puntos nomás, pero... No, creo que tiene más, ¿eh? Yo creo que tiene 5 por lo menos, míratelo bien. Está bien mal eso. Sí, es que no lo actualizas. Quintela, ojo, el rebote, nada, nos hemos quedado mirando el rebote ahora. Es que eso no me actualiza bien. A veces las estadísticas de... Haynes penetrando, atención, no, ahí no, la ayuda muy mala, Tavares se queja porque nadie le ayuda, claro. Fabián no está bien, ¿eh? Bueno, o sea, Fabián tiene que ser un jugador siempre importante, pero está hoy muy mal. Hoy no está bien coser. A lo mejor ahí puedes meter a Ghost de escolta, ¿no? Digo, hacer algún apaño. Hoy que no está Hanga, por ejemplo, porque Taylor parece que no va a entrar, ¿eh? Bueno, de nuevo zona, ¿eh? Cambiando individual para intentar desajustar al Madrid. Eurtel que pase, bien rotado, muy bien movido. Pero Rudy tiene que haber hecho la canasta de 3. Joder, no, pero es que hay que tirar, coño. Hay que tirar un poco antes. Era un tiro antes, tío. Que Rudy tiene que haber tirado la canasta. Se han crecido con los pases y al final el tiro ha sido malo. Bueno, acá está más actualizada. La página del Real Madrid va un poco mejor, porque la del... El Ndiaye sale. ¿Está convocado Ndiaye? No. Pues yo veo ahí Ndiaye. No, ellos ponen todos los jugadores. Ah, vale. Me habías asustado. No. Me habías asustado. 47-41, más 6, cuidado, que teníamos más 9, nos podemos ir arriba. Nos están atacando 2 para 2 a Tavares, que además está con problemas de faltas. Quintela, cómo maneja este chico el balón, Pero nada, bien Yabu. Este Quintela tiene mucha técnica, muy depurada. Tranquilidad. Rudy marcando jugada, no. Bien, ahora ahí tienes que... Rudy se tira un tiro muy complicado, falla, Tavares rebote, bien, las segundas... Rudy ahora solo, sí, Rudy ahora sí. Rudy de 3, macho, bien Rudy. A ver, el primer tiro la verdad es que ha sido malo y ahora perfecto su tiro. 6 puntos para Rudy. Rudy en estos momentos se enchufa. Es verdad que le ha faltado decisión con algún tiro, pero en el partido se empieza a enchufar desde la defensa. Ahí está con Musa, defendiéndole. Joder, es que, bueno, Tavares, bueno. Bien, Fabián, Eurtel. ¿Qué hace Eurtel, tío? Se ha empanado. Madre mía, casi le roban el balón a Tomás. Pues falta. Sí, pero se la podrían haber quitado, Sí. Porque iba mirando a las musarañas, Eurtel, a las musarañas por musa, ¿lo has pillado? Ojo, ojo. Humor, tenéis humor en directo, retransmisión, comentarios, humor ligado para el deporte, pura golosina. No hace más humor porque no escucha más, ya comenta. Joder, pues hubiera estado muy bien que hubieran convocado ahí ya. Sí, hubiera estado bien, hombre. Pero creo que no hubiera jugado, Ayer me asusté porque estaba jugando el Real Madrid Castilla contra el Barça, había un día en Barça. Hay un día ahí. Eurtel de 3, bastante forzado, falla, Tavares, rebote, nada. No, fue un rebote, pero fue falta. A ver, ha sido forzado el tiro y el rebote. La verdad es que el tiro de Eurtel... Yo creo que fue una faltita ahí de... Ese hombre, ese ahí que siempre aparece, creo que puede hacer una dieta. ¿Cómo que puede hacer una dieta? El jugador de Brogan... Vale, el jugador de Brogan es Mahal Basic, Mahal Basic, que tiene 18, ¿cómo es? 9 puntos. Sí, está jugando bien. Está siendo de los mejores, tanto él como Musa. Musa y él están jugando mucho, cuidado de 3 Musa, ojito al triple, nada, pedrada, balón para Eurtel. ¿Qué es eso de Eurtel? Que pase a Rudy otra vez de 3, Rudy, madre del amor. ¡Qué triple de Rudy Fernández! Más 12 para el Real Madrid, 3.48 para el final del tercer cuarto. Rudy, con esa codera ya, que va a ser un clásico, ya verle con esa codera para siempre. Faltan 3 minutos, 3 y cuarto, 4 minutos, 3 y medio. Ataca Quintela, abriendo en el pop para Mahal Basic, cuidado. 3, Mahal Basic con 12 puntos ahora. En el pop no le puede cubrir ahí Tavares porque se hunde, se mete hundido dentro de la zona y no... Qué pena, Nos habíamos puesto más 12. Bueno, hay que mantener más 10, más 12. Falta a Tavares. Mahal Basic la ha hecho aposta, yo creo, porque se ve cansadito. ¿Qué pasó? Es que el Brogan, bueno, le está diciendo a Olmos que se mantenga en pista. Lo que pasa es que Tavares hizo un gesto ahí que parece que no le gustó a la gente, entonces... Bueno, nos dice Mugue mientras tanto, ¿no creéis que Rudy últimamente solo tira desde su casa y con un tío encima y luego cuando está solo se las piensa demasiado? Sí, pero eso Rudy yo creo de toda la vida, O sea, Rudy tiene mucha calidad y se juega todo. Vamos, Eurtel. Eurtel votando, 6 segundos, juega con Eddie, Yabusel en su zona de acción de 3, Yabu... Creo que le piden pasos de Tavares. Bueno, Tavares le acaban de pitar una falta, creo. Ah, no, falta a Tavares. O falta de Tavares. Lo que pasa es que la gente... ¿Falta de Tavares o Tavares? Tavares es algo raro ahí. Vale, falta de Brogan. Tavares. No, es que te estoy preguntando y no... No lo dice nada aquí. Acá no dice nada. No lo dice, joder, pues si no lo dicen ellos... Madre mía, menuda narración.
Si no cuentan lo que está pasando. No, es que me quedé trabada porque estaban pidiendo pasos de Tavares. Ah, bueno, eso por supuesto, y pedirán técnicas y de todo, a ver si el Brogan se mete en el partido. A lo mejor. Tavares, falta sobre Tavares clarísima, macho. O sea, le estás metiendo... No, y se queja, tío, se queja. Le está metiendo con las manos así. Lo que pasa es que tienen que... Eso es personal como, o técnica. Ya basta. Antideportiva. Hombre, yo creo que... No sé, tío, falta clara, eso sí. Bueno, Lasso no, está pidiendo un cambio. Creo que va a irse Fabián, me ha parecido leer en los labios. Porque Fabián la verdad es que está haciendo un partido bastante pobre. Ah, no. Bueno, no sé qué cambio ha hecho. Entra Poirier. Sí, pero Tavares está calentito, creo. Ah, no. Va a jugar con 3 pivots, o sea, con Tavares, con Poirier y con Yabusel. Ah, no. Vale, a ver si me entero. Es que ha entrado Locen también, vale. Ahora ya tiene más sentido el quinteto. Va a meter a las dos torres. A Godzilla y a King conjuntos. Canasta de Tavares. 40. Tristan ya no juega, olvidaos. No va a jugar más. ¿No? No sé por qué, pero no va a jugar. Tienes una bola de cristal. No, pero una bola de cristal no, pero a Lasso le conozco bien. Ya son muchos años. Para bien y para mal. A Locen defendiendo a Heinz. Los comentaristas no se enteran de nada, dice muy bueno. Se refiere a ellos, no a nosotros. Heinz, cuidado con Quintela, abriendo para Heinz. A Locen, buena defensa de Carlos, que se la han vendido esa falta, pues no sé por qué, la verdad. Yo creo que por ser a Locen, tío. No me ha parecido falta, de Carlos. No me ha parecido para nada. Charlie Alocen. ¿Oh? O sea, en la NBA le dirían Charlie Alocen. Charlie Alocen. Charlie Alocen, for you. Chicos, detalle que nos dijimos, hoy es cumple de Vincent Poirier. O sea, 28 añitos, el pequeñito... Cuidado Quintela. Bien. Dentro. Bueno, bien para ellos, me refiero. Bien para ellos. Pensé que habían quitado, no, vi que... Ya. Se liaron un poquito ahí. Vamos, 46-55. Más 9 para el Madrid, Alex. Ellos se ponen en zona de nuevo, nos intentan cambiar. Eurtel, buen pase a Locen. Vamos, Carlos, muy buena, ahora sí. Vamos a Locen. Bien movido por Eurtel, bien tirado por Alocen. Bueno, a Locen hay que darle minutitos, chavales. Vamos ahí. Pues yo a Jules le veo mejorando en ese aspecto, poco a poco. No nos flipemos. Pero desde que no juega de base, tira más tiros liberados y todo. Bien. Oye, ahí tenemos a Yago, que tiene un nombre totalmente gallego, Yago, y es del Breogán. Forza Breo. Creo que es Iago. Iago, no Yago. Iago. Bueno, parecido. Iago. A los CN3, pedrada, no iba muy bien ese tiro, tiro muy forzado. Muy forzado ese tiro, muy forzadito. Es que yo creo que también se confió que por ahí podría coger el rebote, pero no. Cuidado ahí, con Mahal Basic para Saco, falla Saco, lo infallable, vamos a correr a Locen. Bueno, tenemos más 12, a ver si lo aprovechamos y rompemos un poquito más, que queda solo 1.25 para el fin del tercer cuarto. Eurtel, mal pase para Poirier, pero bueno, Rudy la salva. Dicen que se salió, Dicen que se salió. Ah, dicen que se salió. No. Bueno, no sé, muy mal tirado Rudy, no entiendo esa jugada. No entiendo esa jugada. No, ha sido tapón legal. O sea, tapón ilegal, chicos, tapón ilegal, yo creo. ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué es eso que caminó? ¿Eso qué es? ¿Qué gira? ¿Cómo? Tavares dice eso. ¿Qué es eso? No, bueno, se refiere a que su tapón es legal. Ah, un helicóptero, dice. Sí, claro, será el helicóptero. A ver, vamos a ver la jugada repetida. Pues ahí anda, al límite. A ver, fue... Pero bueno, luego anotaba el del Breogán. Claro, por eso, ¿no? ¿Qué sentido tiene reclamarse? Sí. No tiene ningún sentido. Bueno, ataca a Tomás Eurtel para ponernos a más 12 o más 13. Eurtel de 3, atención, Eurtel dentro. Bueno, el Alocen ahora mismo, Carlos Alocen y Eurtel, combinando bien, Penetración, apertura y tiro. Muy bien, muy bien. Mira, Iago y Jonathan, ¿cómo están sintiendo el partido? Hay dos del Breo. Sí, dos del Breogán. Bueno, no sé si seguirán los dos, que a lo mejor entran y dicen Forza Breo o tal, y ya no siguen. Bueno, pero a lo mejor... Pero oye, aquí hay cabida para todo el mundo. No pasa nada. Bienvenidos. Exacto. A todos. Menos para la gente del Barça. Oh. Que no, broma, que para la gente del Barça también. O sea, menos. Pero... Ya veremos el sábado. Según cómo se porten. Ya veremos el sábado que viene. Bueno, después de la que nos han liado con el Castilla... Chicos, ¿han visto el partido de ayer? Visteis ayer el partido, ¿no? Del Castilla. La mano, la falta y penaltis no pitados al Madrid. O sea, la mano y de las... La verdad es que el arbitraje fue muy malo. Lo de la mano de la primera parte fue de descojones,
No es fliparse, le gustan mucho esos tiros. Pero bueno, broma. Bueno, broma a lo que yo digo. A lo de los del Barça. Los culés. Claro, Bueno, broma. Ya A ver, veremos el depende. sábado, Yo si son educaditos, aquí pueden entrar. Eso sí, a los que son haters, para afuera. Eso no lo quiero. Bueno, hemos un visto canal madridista, ayer, uno del Barça entró a comentar el partido de las chicas. Sí. Ayer hubo uno en el live del Sevilla-Madrid, macho, que pesado. Un tal Esteban, tío, era pesadísimo. No el nuestro, ¿no? Gente de Barcelona que sea madridista, sí, hombre, eso sí. Iván, claro, Sí. no tiene nada que ver. Sí. Hay un chico que escribe en nuestro canal, Alex, que es de Alex, que es del Barcelona. Barça, o sea, que es del Barça, que es de Barcelona y es del Madrid. Joder, canasta de 3 del Breogán, macho. Vamos a concentrar, por favor. Sí, porque ya está aquí el Traver Haynes que nos la quiere liar. Mira, David dice, vaya atraco. Sí, un poquito de atraco, sí. Sí. A ver, Eurtel ahora no está atacando. Cuidado con los momentos de Eurtel en el tercer cuarto que empieza a atascarse el ataque. Nada, bueno. Pero Eurtel ataca ya, tío, que son 6 segundos. Pues, Es que joder. tarda, bote, como dices tú, ¿no? Empieza con el yo-yo y luego porque tiene calidad. Ojo de 3 Eurtel. Bueno. Qué buena canasta. Es que claro, el cabrón luego es muy bueno, tío. Bueno, Es que luego es muy bueno. Se acabó el tercer cuarto. Pero ha sido jugada yo-yo, chicos. O sea, no ha leído el pick and roll, ha cogido la clara y ha dicho, bueno, te voy a hacer cosas. Ujú. Le ha hecho cosas, vamos, lo ha dejado rotísimo. Cosas. Le ha hecho cositas de las buenas. 51-63, 51-63. Kalinowski ni la ha visto, macho. Kalinowski la empieza a buscar y ha dicho, ¿dónde está Eurtel? Y Eurtel ha dicho, por aquí, por allá. Brutal. Bueno, Oye, no era tengo yo una ni cuestión cacao. de cacao, el bendito cacao, chicos. Ahora vuelvo. Una relación de amor y odio con el cacao de Kike Recio. ¿Qué? Lo pierde más que su cabeza. A Rafa, Marín y a Marvel hay que probarlos, Kike. Bueno, chicos, hoy mismo en el canal va a haber un vídeo sobre Marvel, ¿vale? Y Rafa Marín, bueno, vamos a ver. Rafa Marín, ¿quién es Rafa Marín? Pero el programa ahora, como dice Kike, vamos con Marvelous. Pero vamos a poner un vídeo molón, como dice Kike, en el... Luego tenemos, lo dicho, vídeo con Marvelous, que yo espero que os guste. Que sí. Cortito, o sea, concreto, conciso. Se me cortan los labios, tíos. Cortito. Ya sé que no queda muy macho esto, pero es lo que hay. Bueno, Es lo que hay, chicos. Yo quiero que me conozcáis en esencia, como soy yo. Sin filtros, sin cortapisas. Así, tal cual. A cholón. A mí me da miedo. Marvel es buenísimo. Marvel tiene un pintón... Chicos, pero a mí me da miedo. Considero tiene menos 5 de valoración. Bueno, sí, pues ya está. Pero lo importante es que vamos ganando de 12, cariño. No me gusta Eso es lo que importante. tengamos jugadores con menos 5 de valoración. ¿No os recuerda? Sí, a un Titi antes de la lesión, a un Titi León. ¿Qué pasa con Titi? No, que se parece a un Titi. Ah. Jugando, que se parece a un Titi. Bueno, chicos, vamos a ir con los puntos. Sí, abajo los puntos. Yabusel 14, Rudy 9, o sea, Rudy Ah, ha Rudy. entrado 9, claro, hizo ¿cuánto? 33 Sí. Tavares 7, Sí. Alocen 3, Goss 7, Eutel 8, Avalde 7 y Jul 3. O sea que Taylor no Pero está hay. actualizado todo, seguro. Es que eso es medio raro, ¿no? ¿Ves? Es que las estadísticas esas son Por raras. las... El Breogán no actualizan ahí. Yo voy a la página de Real Madrid. Vale. La ACB, la ABC, La ACB, cariño, no me pongas nervioso, mi amor. Por fin. Bueno, chicos, empezamos ya con el cuarto. Ya empieza el último cuarto final, chicos, más 12. Hay que ganar, ¿eh? Joder, con Saco, menudo semigancho, menuda elevación. Buena canasta de Saco, que estaba escondido ahora en este tercer cuarto, pero que estaba haciendo un buen partido. Claro, chicos, Alocen Jul, ahora va actualizado. Esas estadísticas de la ACB ponen muy raras. bien Alocen. Nada que ver. Ahí hay cambio defensivo, hay que aprovecharlo. Eso es. Joder, Poirier, tío, ¿qué haces, Poirier, macho? No te enteras. Joder, bien, robo de Alocen, vamos. Bueno, pérdida. No, hombre. Bueno, ahí Alocen, tío, ¿qué haces, tío? Tienes que pasar el balón, muéveme el balón a Yabusel, que le tienes ahí. ¿Qué pasa, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos, Real, ahí está. A tope. Con espinacas. Sí, no, le faltó creerse la jugada. Y si no se la cree, pues pasas, tío. Eres creativo, pasa el balón, suelta asistencia. Kalinowski jugando con Saco. Cuidado con Lukovic. Bien, Rudy, ¿cómo va? Joder, qué robo de Rudy. Vamos, Vince, machaca. Bien, Vince. Vincent Poirier machaca y se queja de que le han metido una tobita por detrás. Le han dado un golpecín. Vamos a ver, las repeticiones lo repiten. Vince Poirier, más conocido como Khal Drogo. Khal Drogo. A todos los que seáis fans de Juego de Tronos,
como yo, a mí me parece que es un auténtico Dothraki. Todo, vamos, absoluto. Es alto, es fuerte y tiene esa barba así, esa cara de que te... cuidado. Cuidado esa puerta de atrás, Yabusel. Ay, Kalinowski, que creo que es que... No sé si es su primera canasta o segunda. Está entrando Primera canasta de Kalinowski. Alex sí que entra mucha gente nueva. Sí, hay gente incluso del Brogan. O sea que, fíjate. Yul, otra de nuevo la misma jugada que hace 2. Bienvenidos, cuando queráis, suscribiros al canal. Y darle campanita. Y campanita, ¿vale? Ojo a Locen, que quedan 5 segundos, Carlos. No, bueno, Carlos, qué clase, Carlos, qué clase, qué movimiento de ballet acaba de hacer Carlos Alocén dentro de la zona del Breogán. Descomunal, Carlos. 55-67, vamos. Esto va viento en popa. Esto va bien, chavales. Viento a favor del Real Madrid. Viento a favor blanco, cuidado esa penetración. Bien, Vince. Bien. Vamos, hay que correr, chicos. Carlos tira, de 3, Carlos, ¡boom! ¡Va! ¡Va! Claro, eso Vamos, es, Carlos, va. Eso es. Vamos, créetelo, Carlos. Haz el partido tuyo. Va. ¿Tú crees que a lo mejor faltan 2 minutos va a poner boxeo? Yo ya crees que no. Yo no lo sé. A mí Lasso, antes lo ha dicho Mugen, creo. A mí me desconcierta también. A Mugen y a todos, creo. Pero bueno, hay que querer el Lasso, como es. Cuidado el tiro de 3. Nada, Breogán está ahora mismo un poquito que no sabe dónde va el partido. Nervioso. Jugándose tiros, Nervioso. sin ton ni son. Más 15 para el Real Madrid, como bien dice Alex. 55-70. Heinz, que es el único que lo tiene un poco claro. Bueno, y Musa, que no está en pista ahora, ¿eh? Bueno, Heinz, Qué canasta, chico. Qué canasta, chico. Ah, ese chico... Trae Bell, que no tiene nada que ver con el exmadridista Troy Bell. Bell, ¿quién es Troy Bell? Troy Bell fue un exjugador del Real Madrid americano que jugó en Memphis Grizzlies y en el Madrid. Rudy Fernández atacando. Bien, Rudy. Vamos, Rudy. Tíralo ahí, el alley-oop. ¡Ay, Vince! ¡Ay, Vince! ¿Qué me has hecho? Poirier. ¿Qué me has hecho, Vince? El pase de Rudy no era malo, ¿eh? Pero fue muy forzado. Sí, pero no era malo, porque había traído la defensa. Cayó un poco mal parado. A veces fue falta. No sé. Bueno, ahí se está quejando de algo. Poirier en ese mate de antes se está quejando de que le han. Sí, de que le han tocado el brazo. Cuando ido por abajo, ¿no? Claro, mira, oye, tal. Que mira, que me ha dado. ¿No lo ves? Claro. Que diga en francés. Pues de todo un poco. Bueno, ahí está Musa, ¿no? Ya está. Que Musa no estaba en el parquet y... Creo que no estaba, la Zana Musa. 58. Cuidado, Kalinowski, con saco. Lukovic que no está nada acertado y ahora vuelve a fallar. El rebote, nada, olvidaos el rebote. Yabusel se ha desentendido el rebote como que no tenía que ver con él. Pues nada, ¿no? 10 puntos arriba por el Madrid. 10 puntos para el Real Madrid, arriba. Y esto no está ganado, que queda mucho tiempo. Mira la estadística, Yabusel se va jugando 27 minutos. Sí, para mí excesivo. No se le ha rotado del todo bien. Para el final del partido le tienes que tener fresco. Yul, eso falta. Saco, ¿dónde vas? Que has ido con la pierna fuera. Justo me había acordado de Troy Bell. Vino el mismo año que Justin Hamilton. Troy Bell. Ahí está, Troy Bell. Era un jugador que tenía buena manita. Eso sí, Troy Bell. Era un buen tirador. Eso es lo que me acuerdo de él. Base más bien pequeñito, jugoncillo, pero tampoco físicamente bastante limitado. Es lo que yo recuerdo ahora mismo de Troy Bell. Que a lo mejor me equivoco. Pues sí, falta, ¿no? Falta clara del señor Saco. Del monstruo del Saco. Vince atacando a... Bueno, Poirier se lía y pierde el balón. Poirier está un poquito fuera de onda, ¿eh? Claro, lo que pasa es que no puede poner... A ver, puede poner Tavares, pero Tavares ya jugó 20 minutos también, ojo, ¿eh? Sí, bueno, pero Poirier se va a ir de la cancha, claro, que se le está... Yo me la jugaba con Tristan y Yabusel en pista, con 2 pelotas. Y a Tavares me lo dejaba dentro de 2 minutos. Pero no va a pasar y va a jugársela con Eddie, porque está en un momento decisivo del partido y necesita a Tavares. Poirier no se está enterando mucho, ¿eh? Aquí mira cómo va, se pone a botar ahí el balón, sabiendo que Lukowski le va a hacer ahí el robo. Musa se las quiere jugar, pero no está encontrando, ¿eh? Musa ahora en situación de tiro. Ahí está con Abalde, Zana Musa, jugando con Saco. Otra de la misma jugada del tiro. Bueno, es que están fallando más que una escopeta de feria, Breogán, ¿eh? Esto hay que aprovecharlo, chicos. Esto hay que aprovecharlo como sea, lo que sea. Yul para Carlos. Yo estoy muy atenta a la jugada, ¿vale? Yo estoy calladita porque estoy muy atenta a la jugada. Claro, o sea, tú estás aquí como espectadora, ¿no? Totalmente, sí. Alberto Abalde, que no ha tenido protagonismo, a ver si encuentra canasta, pasillo, muy bien abierto para Yabusel. Falló, era un buen tiro, me cago en mi alma. Era un buen tiro, la verdad, era una buena jugada, ¿eh?
podría ser pero se ha comido a Jul ahí. No, pero buena defensa de Jul, ¿eh? Buena defensa de Jul. Bueno, Tavares acaba de soltar un mandoble. Acaba de soltar un mandoble con esas manos que Dios le ha dado. ¿Por qué fue falta eso? Pues como no lo sé, porque nadie está así. Claro, me preguntas a mí, yo sé lo mismo que tú. Lukovic ahí ha ido con todo. La verdad es que el partido de Lukovic está siendo malísimo. Bueno, ahora mismo Breogán se agarra a lo que puede hacer Musa, Heinz y un poquito saco por dentro. Pero bastante igualado Breogán ahora debería estar cansado, pero tampoco... Hombre, tienen menos rotación que el Madrid. Mira. No sé si puedo cantar música así porque si no... Nos copan. Mira. ¿Por qué no juega Taylor, Alex? No sabemos. O sea, Marvelous Antolín, sí, Carol. Taylor, no sé, chicos. Taylor tampoco que esté muy fino, ¿eh? Pero está convocado, es que sí, bueno. Bueno, de ellos ahora mismo Maljavasic 10 puntos. 10 puntos para 12 para Musa, 17 para Tribe Heinz, que está siendo la gran estrella. Y por parte nuestra, Yabusel, que yo no sé si esto va bien, yo creo que sí. 9 puntos Rudy, 8 Urtel, 14 Yabusel. Yabusel no ha vuelto a anotar desde los 14 puntos. Tenemos a 8 Alocen, que sí que se ha metido un partido. A Valde se quedó con los 7. Que te pregunta, Iván, si te recuerdas de Gela. Hombre, de Michael Gelabal, nacido en Trinidad y Tobago, internacional francés, por supuesto, y que jugó estuvo en el Limos. De hecho, en el Limos de Bosa Markovic, que es quien lo ficha, en el 2005. Mira, nos comenta que hay que darle descanso a Yabusel, obvio. Sí, pero ahora ya no le vas a dar descanso porque vas a por el partido. Totalmente. Entonces ya el problema es que tú antes, es que lo que yo, pues habrá que hacer un vídeo de eso, chicos. ¿Cuántos minutos tiene el partido? 40. Cuidado Kalinowski de 3, triple del Breogán. Cuidado con este chico. Kalinowski es una puñetera metralleta, por favor. Muy bonito triple. Típico jugador que encuentra racha y cuidadito. A Valde se pone el partido caliente, 4-33 y a 7. Y los aficionados están empujando el equipo, ¿eh? Sí, ahí... Yabusel de 3, importante tiro de 3. Importante tiro de 3 que se nos sale. Importante tiro de 3 que se nos sale. Y Nigel Williams-Goss está calentando para entrar. Va a entrar, ¿eh? Está calentando, está esperando, mejor dicho. Se la juega ante Abalde. Alberto Lukovic abriendo para Musa. Estará Musa abriendo a la esquina, pero ahí no hay tiro, nada, forzadísimo. Balón para el Real Madrid. Bueno, ahora mismo los dos en una situación de ciertos nervios. A ver si el Madrid encuentra un par de canastas que serían clave. Un par de canastas para mí es partido, ¿eh? 2 canastas del Madrid son partido. Eddie, qué buena. Bien, buena jugada con Abalde. 2 para 2 a continuación. Muy buena, chicos. Venga, vamos ahí, hombre, carajo. Ha llorado, pero ha entrado la canasta. Vamos, Eddie. Musa, cuidado. No, ahí Abalde llegó tarde a la ayuda con saco. Sí. Y Musa, Musa con muchos fundamentos, muy ricos, ¿eh? Parece que estoy hablando de un cocido, pero es un jugador de baloncesto. Alocen para Abalde. Un buen cocido gallego estaría muy bien. Bueno, yo prefiero el madrileño, Bueno, un buen cocido. En general. Sergio Llull, 9 segundos, pero falta. Bien. El partido va rapidísimo, ¿eh? Sí. Pero rapidísimo. O sea, no ha habido interrupciones casi. Estamos a 3:15 y son las 6:20. Bueno. Y empezó a las 5. O sea, va muy rápido. Sí. Con el descanso y todo, hecho, muy rápido. Se ha cumplido lo que habían dicho, que querían menos tiempos muertos, ¿no? En la Euroliga, en la Liga. Oye, los chicos están muy atentos, ¿no? Sí. Porque no comentan, están como nerviosos. Este es un poquito el momento de nervios, ¿no? Para pero yo estoy confiante que vamos a ganar, ¿eh? Vamos, Nigel. Buena para él. Pero hay que tirar, Nigel Williams-Goss, hay que tirar. Este deporte es para valientes. Anda, hombre. Triple de Breogán. Triple y se ponen a 4. Triple de Zanan Musa. Ahí está, además, que se lo está creyendo. Va con todo. Tiempo muerto de Lasso. A ver, Lasso, te voy a decir algo. Mira, cuando tienes un jugador en pista que no es valiente en su juego, mira, aquí es que ¿dónde va? Nigel Williams tiene que tirar, tío. Te tienes que tirar. Es que yo te quiero querer, pero a veces... No era el pase. Era el tiro, con una manita en su tiro, hombre. A ver. Tiro con una mano. ¿Qué dice Lasso? Que no defender el tirador.
Ah, habla de defensa. Sí. ¿Qué defendemos? ¿Qué defendemos? ¿Qué defendemos? Bueno, pues dile cosas a Nigel Williams-Goss y deja de echar la bronca a Balde. Que creo que le estás echando la bronca a Balde. Es que siempre vas a lo fácil, macho. Siempre echas la bronca a los cadetes, tío. A los juniors. A los jovenzuelos. ¿Ves? Mira. A Balde, ¿no? Tío. No me gustan las broncas de Lasso dirigidas a... No se atreve con ciertos jugadores por lo que sea. Tío, pick and roll. Y se cambia. Está marcando Pizarra, pero Pizarra defensiva-ofensiva. Pizarra ofensiva, no está marcando, entiendo, porque jugamos ahora en ataque. Pick and roll. Sí, pick and roll ofensivo, ya está. Es que no, como no oigo el tiempo muerto. Pero aquí están, ¿no? Faltan las cheerleaders ahí. Es que yo no entiendo a veces, porque Alocen efectivamente, Mario lo dice, estaba dominando el partido. Yabusel lleva 31 minutos. Me está fundiendo, claro. Es que yo, chicos, de verdad, no sé. Confía a lo mejor en que Tompkins y Randall vuelvan bien y ahí tener más descansos, pero lo está fundiendo a Yabusel. Sí. Está llegando, ya estuvo cansado, el otro día contra el Mónaco estuvo cansado. Es lo que pasaba antes con Tavares, ¿no? Antes siempre ponía Tavares, ahora Tavares también juega mucho, pero... Es que chicos, voy a hacer un vídeo de Yabusel. No hoy, pero mañana voy a hacer un vídeo de Yabusel. Quede como quede el partido, me da igual, porque es un tema a analizar. Bueno, ataca al Madrid, chicos, vamos a por el partido. A Balde. Con Tavares, Yabusel. Ay, madre. Qué pérdida de balón de Yabusel, tío. El pase es que era para afuera, no para que penetrara. No estaba mal jugado. Y la idea era buena, pero... pues así estoy yo, day off, tío, ahora mismo. Como pone en mi camiseta, day off. Estoy un poco de off, un poco de bajón. No, pero es que cuidado. Se han crecido, no... Mahalbasic falla, Yabusel no pierde el rebote, está cansado, tío. Es que no puede ser, macho. Es que, tío, no puede ser, tronco. Es que, claro, es que Yabusel no puede ni rebotear ahí bien, tío. ¿El parcial de cuánto va ya? El parcial yo creo que es un 10-2. 15-2, me queda corto. Bueno, pierde el balón a Balde. Bueno. Se nos va el partido, chicos, se nos va. Creo que se nos va el partido, chicos. El equipo está fundido, ha llegado rotísimo los últimos 3 minutos. Rotísimo. Tenemos el partido cuando quedan 3.50 para 2 canastas y llevárnoslo. Y en 2 minutos nos están reventando. Menos mal que han perdido el balón. Musa está cansado también, porque Musa... Sí, pero que ellos estén cansados tiene sentido. Sí. Nosotros, en cierto modo, también. Pero Yabusel es que lo está reventando. Claro. A ver si lo cambia. A ver qué va a hacer ahora, algún cambio en el Madrid. Pero ahora Yabusel es que no te lo va a quitar, porque tiene miedo a que no esté en pista. Claro, cuando ya queda 1 minuto y medio, no, es que lo tenías que haber quitado antes y darle 2, 3 o 4 minutos de descanso por Vukcevic, por ejemplo, que no juega mal, tío. Cuando tú ibas ganando de 12 o ibas ganando de 10, podías haber metido a Vukcevic un rato. Sí. Y tener a Yabusel fresco para los minutos clave. No confío en Vukcevic, Sí, pero en Williams-Goss sí confía, tío. En Williams-Goss sí confía, macho. Claro. Cada día tampoco, y Carlos había comentado ya, ¿no? Lo de Alocen, que no le gusta. Nah, y Jul en pista todo el rato y no está haciendo un cagao, tío. Con todo mi respeto, que ahora meterá un triple o lo que sea, pero ahora no está jugando nada bien Sergio Llull. Mira, esa Bucesa no está, comento. Bueno, canasta de Llull, para callarme, la típica canasta de Llull, que en momento de patata caliente se la va a jugar, pero ha sido un tiro muy malo a nivel de selección, pero bien ejecutado porque va adentro. J. Martí dijo que Yabusel es Cuidado. pero sigue estando, ahí en... Sí, Yabusel está ahí en pista. Falta en ataque provocada por un Yabusel que es inconmensurable, tío, porque el tío, o sea, se le ve sudado por todos lados, macho, cansado, y se le ve como, sí, o sea, por mucho que sea Yabusel y sea un portento físico. Bueno, Carrillo, ya vamos a decir el resultado cuando nos pongan ahí en pantalla, porque... No, 70-74, no, bueno, ya está. 70, digo, yo para no... Carlitos, van 70-74. Y entra Urtel, buen cambio, Urtel, porque ahora necesitas manejar bien el balón, pero claro, por Abalde, no por Llull. Abalde señalado, bueno, yo no sé. Urtel tiene que estar ahora porque son minutos clave. 70-74, David. Sí, chicos. Ah, que es que algunos canasta de Llull, claro, es que yo, no sé exactamente cómo va el tema de los... de Llull ha entrado, sí. Sí, no era eso. Vale, vamos con Llull. Minuto para terminar el partido. Por favor, qué nervios. ¿Tienes solo a Urtel? Joder, Llull, ¿ves? Ahora el yo-yo de Llull. A ver. Va a tener que tirar, Llull de 3. ¡Qué triple de Llull! Bien. ¡Qué triple de Llull, tú! ¡Qué triple de Llull! A ver, Sergi tiene esto, chicos. Se va a jugar tiros muy difíciles, pero...
No tiene miedo, miedo no tiene. Él miedo no va a tener nunca, eso es verdad. Mandarina Azul, chicos, 70-77. Este tiro algo mejor jugado que el anterior. Eso decía de la mala selección. Y Mugen dijo que me flipé. No, de Yul, la mala selección de Yul en los tiros. Bueno, a ver, este tiro está mejor seleccionado porque se ha quedado con el pivot, que se ha quedado además descolocado, ha tenido un tiro liberado. El anterior ha sido muy complicado, el anterior la distancia fue un poco de suerte. Este sí que es un buen tiro, más suyo. Pero igual... bueno, todos los tiros son suyos. Ahora se ha bajado un poquito los aficionados. Sí, se han bajado, sí, hombre. Pero, hostia, cómo curra este Breogán, ¿eh? Es un equipo muy duro, ¿eh? Este equipo va a ser un equipo muy correoso. De partidos de Liga Endesa es el más complicado que Madrid ha tenido, ¿no? ¿Puede ser? ¿O... Hombre, desde luego, porque en todos hemos terminado invicto y bien. Claro, con bastante diferencia, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo va a terminar. Bueno, chicos. Mira, Carlos ya quiere que narre Quique el Fenerbahce, Madrid-Fenerbahce. Bueno, a ver, yo narrar no estoy narrando, estoy comentando. Eso me gusta, yo como vengo del mundo de la comunicación, esto me gusta dejarlo claro. No estoy narrando, estoy comentando, pero sí, a lo mejor lo narramos, no sé, o sea, lo comentamos, me refiero. Estás cogiendo gustito ahora. Carlos Reda. Hombre, Carlos, ¿qué tal, amigo? Después de 3 partidos seguidos estamos haciendo bien las cosas. Bueno, sí. Mario, tienen un jugador nivel Euroliga en un recién ascendido, Musa, sí, claro, sí. Falta la Valde que ha salido a defender a Musa esta jugada, claramente. Sin Taylor en disponibilidad para competir y sin Adam Hanga, que es nuestro defensor más importante, sale a Valde. Y no pone a Rudy, pone a Valde con Musa. Falta, sí, lo está gastando, tenemos todavía faltas, sí. No hay problema, vamos a gastar las faltitas bien, chicos. Son +7 a falta de 48,8 para el fin del partido. Partido de máxima tensión. Tienen un jugador nivel Euroliga, eso lo había leído, 70-77, sí señor, sí. A ver si había puesto otra cosa. Musa, ¿no? ¿Se refiere? Sí, ahí está Musa, que ahora mismo es Musa Sistema. Cuidado con Malabás. Cuidado el rebote para Breogán, segunda oportunidad, y encima le cae a Heinz. Medio pérdida, no la pierden, pero quedan 8 segundos. Bueno, la jugada muy loca, nada, no han tenido ningún tipo de situación. Jabusel muy bien ahí también, ¿no? Creo que nos está encantando el marcador. Abalde penetra, Alberto Abalde dentro, +9, sí, efectivamente sí. Martins, +9, tal y como tú nos habías dicho, por fin, nos lo has dicho más adelantado, no nos lo cantes, te lo agradecería, no. Pero bueno, ya con 15 segundos creo que casi que ya lo puedo. Ya bien, ya está. Bueno chicos, creo que ahora ya sí esta canasta, y ya casi la anterior también, la de Sergi, ¿no? Ha sido la canasta de Yul ha sido clave, ¿no? Para el fin del partido. Porque estaba 70-74 y ahora hay el +7 y ahora ya más sí. 9. Tavares, falta, ¿no? Bueno, tiro libres. Sí. Musa se ha dejado la vida hoy, ¿eh? Sí. O sea, Musa lo ha intentado por abrasión, por absorción, por todo tipo de acción. Mira, o sea, Heinz y Musa han jugado casi lo mismo, 28 minutos. Claro, es que, hombre, pero Heinz y Musa este partido tienen que jugar 30 minutos porque es contra el Madrid. Y en general Breogán tiene una plantilla algo corta. Claro, y también ese... Porque luego el Breogán tiene jugadores como pueden ser Larsen, Eric Quintela, que no los está usando. Sí, es que han usado prácticamente los mismos, no más tiempo. Sí, Quinteto haciendo siempre los mismos. Sí, una estructura de quinteto muy clara. Canasta de Musa. Bueno, Zanan Musa, que se ha doctorado bastante de nuevo, ha firmado un partido de mucho nivel, demostrando que está para cotas más altas si él quiere y lo procura. Cuidado, que... Uy, vale, la hemos sacado. Uy. Bueno, Nigel Williams-Oscar se la pierde. Pero que eso, Nigel... Falta. Nada, falta, ya está. Claro. Tenemos que convencer a Yabusel para que se quede, nos dice Carlos, esta temporada. Y otra más, que me da miedo, la llamada de la NBA. Bueno, él ha firmado un año con la idea... Tenemos la sensación, ¿no?, de que se vaya después a la NBA. Si no, no firmaría un año. Sí. ¿No? O sea, me da a mí. Pero, oye, como dice Mugen, se le busca una novia a Chambery y se arregla todo esto. Bueno, ya está, fin del partido, ni siquiera han querido competir la última bola. 71-79, hombre, ya tenían +8 a falta de 10 segundos, pues hombre, ya está. Bueno, vamos con el postpartido, chicos. Hemos sufrido, Gran victoria. Hemos sufrido al final, que se han llegado a poner a 4 puntos con ese 70-74, triple de Sergi, clave Yul, y en clave Yul se ha solucionado este partido. Cariño, si quieres voy a ir con las stats. Vale. Vale, mientras tú estás con otras cosas.
Y vamos cerrando con el partido, chicos, si os parece, vamos cerrando el análisis del partido. Va a haber postpartido, ¿vale? En el canal va a haber vídeo, ¿de acuerdo? Igualmente. Pero, bueno, yo no sé, esto, tío, no se actualiza un canal. Sí, o lo puedes poner en el ordenador, cariño, y mira, tienes ahí todo, ¿no? Sí, bueno, mucho más fácil, sí, yo creo que es bastante más fácil porque aquí va un poco mal, ¿eh? Toma esto, gracias. A veces se enrolla. Aparte Sí, se enrolla. Tardan un poco en actualizar las cosas, chicos, también las ve. Bueno, chicos, tenemos a el Real Madrid, que realmente Yabusel ha sido el más destacado durante todo el partido, porque luego se ha repartido todo bastante con Rudy, Eurtel, Jules, Sergi, que ha aparecido en los últimos minutos, que ha terminado bien. Pero Yabusel, Tavares y Eurtel muy importante, dando algunas asistencias, algún triple clave, también Tomás Eurtel, y Rudy, que también ha tenido su momento genuino dentro del partido. Pues ha sido una victoria muy currada. 72. 61. No. Ah, vale. Victoria bastante currada del Real Madrid. Sí, bueno, parecida a la del Mónaco, porque se ha complicado al final, menos. Sí que tenemos... Hoy más que de relajación, Martins, yo creo que ha sido un momento de cansancio del equipo. Yo hoy sí que he visto cierta fatiga en ataque y en defensa en los últimos 3 minutos de partido. Sí. Yo he visto ahí un poquito de fatiga. Pero bueno, creo que al final se ha competido bien. Hemos trabajado bien frente a la zona de ellos, al principio, con buena selección de tiros. Luego hemos ido acertando más. Hemos terminado solo un 40, ¿no? De tiros de 3. 43% en tiros de 3. Muy buen porcentaje de tiros. 58% en lo que son los tiros de 2. Bueno, creo que hemos hecho un partido a nivel de tiro bien. Hemos reboteado bastante bien. También alguna pérdida absurda en el rebote, pero en líneas generales hemos tenido también segundas opciones en el rebote ofensivo, con Tavares sobre todo como gran protagonista y valladar dentro del juego por encima del aro. Y de ellos, pues lo que hemos comentado, ¿no? Tanto Bell Hines como Musa y en menor medida Mahal Basic, ¿no? Que también ha tenido sus momentos ahí, el center de Río Breogán. Pero Musa, ¿no? Que ha sido el gran protagonista. Sí que es verdad que luego ha fallado bastantes tiros de 3, porque se ha jugado varios lanzamientos, ha pasado mucho balón por él. Pero bueno, me quedo con las buenas prestaciones del equipo, con la fatiga que había de por medio, y con un Sergio Llull que apareció en última instancia para corroborar y firmar la victoria con su sello. 71-79, y a pensar en la próxima parada, Ana. Próxima parada va a ser contra... Fenerbahce, ¿no? Correspondencia directa con Turquía, efectivamente, contra el Fenerbahce. 31 de... No, 31, escucha, 21. El 21 de octubre, 31 es lo de que habíamos dicho de la NBA, tal. 21 de octubre, chicos. Pues nada, chavales, muchas gracias, Bueno, chicos, a lo mejor estaremos aquí nuevamente. Es un partido de Euroliga, no lo comentamos, pero... Vamos a hacer un comité de análisis. Reacción. Vamos a ver si hacemos solo postpartido o hacemos directo y postpartido. Bueno, ya veremos qué es lo que vamos a hacer. Eso será otra historia la próxima semana de cara a la máxima competición continental, la Euroliga. O a lo mejor, yo siempre quiero cosas así que a lo mejor, no sé, comentar un Shakhtar Real Madrid. Tranquilo, poco a poco, ¿eh? Vamos a ir poco a poco, porque claro, tú quieres que hagamos muchas cosas. Aquí Madridismo al Día ha ido poco a poco haciendo las cosas. Sí. Y va a ir con un crecimiento constante, pero sin prisas. Vale. Ahí está. Bueno, chicos, de igual manera, un auténtico placer, todos los que habéis estado. Aquí, más de 1050 personas que habéis estado hoy en algún momento. Como siempre digo, os habéis pasado por el salón de Madridismo al Día TV. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo y de igual manera contenido en el próximo directo. Y hay más vídeos y contenido en el canal. Salud, chicos. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Chao, chao, chao! Lo que veis, es lo mío.